Hola, buenos días. Empezamos. La jornada de hoy repite el estilo de la de ayer, en el sentido que ponencias, una serie de ponencias a la mañana y una mesa redonda con los ponentes de la mañana, en la cual se intenta que sea ágil y que haya cierta interacción, un poco como ayer, ¿no? Digamos, el perfil de las ponencias de hoy es un poco más técnico en el sentido agronómico, o sea, vienen gente especialista de universidades en aplicación de residuos o de abonos o de cualquier cosa, o sea, agrónomos. Y, por otro lado, institucional. Viene, gente, el señor de Navarra no viene, pero estará por streaming, entonces, también lo veremos, para ver cómo respiran, digamos, las instituciones por ahí adelante al respecto del agrocompostaje. Y por mí ya está. Estefanía toma la palabra. Hola, buenos días, bienvenidos. Vamos a empezar entonces con la tercera sesión, hacia el futuro. Esta primera parte desde su colocación. El primer ponente es Xavier Llobert Carulla, socio y gestor de la planta ARPLA, Agrupación de Ganaderos de Pla d'Urgell, gestor de entrada y salida en diferentes empresas del sector de residuos y socio de Llobert Prats, dedicada a asesoramiento y comercialización de productos orgánicos. Bienvenido, dispones de 15 minutos. Buenos días. Explicaré el proyecto de dos plantas que están en activo. Las plantas diferentes tratan diferentes residuos, pero la línea es la misma, es la comercialización del producto, la máxima valorización, sacar el máximo rendimiento del producto. Compostaje y comercialización. Me centraré mucho en el compostaje y la consecuencia de la comercialización. Las dos plantas están en la plana d'Urgell. Es una zona donde hay una densidad muy alta a nivel, sobre todo, cabaña de cerdos y también agroindustrial. Esta es la planta de ARPLA. Bueno, digamos, toda esta serie de aquí sería el tema del compostaje. He puesto sobre todo el tema del almacén como diferenciación por la vocación que tiene la planta de comercializar el producto, dar al cliente siempre el máximo en todo momento. Es un sistema de meseta dinámica, es decir, es una meseta de 3 metros donde se va volteando continuamente. Este es el almacén, estamos cribando siempre en cubierto y es total garantía del producto. Cuando iniciamos el proyecto, teníamos una visión de aplicación en campo, lo cual no nos salió bien. Es decir, no vendimos ni una tonelada. Y decidimos hacer otra gestión que sería, es decir, mirar exactamente qué había en el mercado, qué podíamos ofrecer al agricultor. Estaba el compostaje en polvo, estaba el pellet y estaba el esférico. Evidentemente, la fotografía tiene su sentido. El esférico es mineral y, por tanto, hay mucha tecnología aplicada allí. Tenemos un gran, competidor. Decidimos el compostaje esférico. Comentar que fue muy bien. La experiencia colocamos unos 5.000 toneladas. Me he descuidado, la planta son 30.000 toneladas de residuo. Fangos de depuradora y fangos agroindustriales. Y también ganaderos, en este caso gallinaza. Comenzamos a granular. Nos dimos cuenta que el gran coste, es decir, nosotros pusimos un valor de 22 euros en el compostaje y nos dimos cuenta que granular a maquila nos costaba 42 euros más 6 de transporte, por lo cual el coste más elevado para dar el valor nos hacía muy débiles. Es decir, un impagado arrastraría la planta a que no pudiéramos vender el producto. Terminaríamos. Y decidimos
digamos, profesionalizarlo. Paramos de hacer granulado y nos especializamos en lo que sabíamos hacer, que era el polvo. Tuve contacto con empresas de pelletizado y empresas de esférico. Me di cuenta que estas empresas lo que demandaban para poder crecer era un producto estable, lineal y con garantías. Y decidimos comenzar a variar nuestra producción para dar respuesta a esta necesidad. Comentar que el polvo por normativa se tiene que cribar a 10 milímetros. Nosotros incorporamos, que en ese momento no lo hacía ninguna planta, 6 milímetros. Era polvo. Por tanto, estas empresas podían crecer a nuestro lado. En concreto, había 4 empresas del sector repartidas por toda España. Y fue el acierto, especializarnos en dar servicio. Siempre mi visión es esta, dar servicio. Acercarnos a aquella persona que puede valorizar más nuestro producto para dar servicio. Para que, no me gusta dar muchas cifras, pero en los primeros años cerrábamos a 30 euros de media tonelada. Una planta de 30.000 toneladas tiene una producción de unos 10.000 toneladas de producción de compost acabado, de 10 a 11.000. Por tanto, es decir, adaptarnos, la solución para mí es adaptarnos al sector. Disculpen que me está... Luego trabajé, es para dar la visión que yo tengo, trabajé en una planta de purines, de cogeneración y una planta de biogás. Esto da amplitud para conocer las respuestas agronómicas de cada producto. En el caso de la cogeneración, pues es un producto residual, no hay mucha producción y como catalogación de residuo tiene que ir a tratamiento de plantas. Pero sí que es un producto agronómicamente muy potente. El purín de cerdo lo que más se asemeja como respuesta agronómica al mineral. Por tanto, es un producto, ya digo, es minoritario. Y en las plantas de biogás la he sacado porque ahora se empieza a mover mucho el tema y es un producto que se sustenta sobre base territorial, al menos la legislación en Cataluña, de donde provengo, y es un producto agronómicamente también muy potente, muy bueno. He puesto ahora, para el tema del compostaje, he puesto esta foto. Esta foto es de aireación. En Cataluña están implantando la aireación forzada. La he puesto para decir que va muy bien para el regulador, porque tiene un control sobre, digamos, lo que pasa en la pila, pero es muy complicado para el compostador. Es un proceso estático, sí que da mucha información, pero para conseguir ciertos productos penaliza un poco. Y esta es la planta de Sellergan. Esta es una planta es la primera planta de autocompostaje en Cataluña. Esta modalidad no existía, era o planta digamos, había solo plantas de tratamiento, de compostaje. Y esta es la primera donde se admite la planta de autocompostaje. Es decir, aquí solo puede entrar el estiércol de la granja, no podemos entrar ningún otro tipo. A nivel comercial es una garantía y a la vez es un limitante. En este caso es una garantía. Es una planta de 30.000 toneladas que en este momento estamos entrando 25.000 toneladas, que se produce 6.000 toneladas de compost, de muy alta calidad. Es decir, en el otro sistema hay un subsidio que es la entrada, es decir, el negocio, parte del negocio es la entrada, y aquí no. Aquí, digamos, el negocio es el producto en sí. Por tanto, se tiene que, digamos, ir a lo máximo. Y es
una planta de producción para ecológico y también estamos trabajando con biodinámico. ¿De acuerdo? He traído unas muestras, si quieren, para ver el producto y tocarlo y ver lo que hacemos. ¿De acuerdo? Voy a hablar de la granja de Selergan. La granja de Selergan es una granja de vacas tipo. El propietario es Josep Badia, de profesión veterinario y propietario. Digo veterinario porque da una amplitud ya de miras. Yo siempre he estado vinculado al sector ganadero. De hecho, soy ganadero del porcino. De hecho, la planta Arpla es agrupación de ganaderos de la plana d'Urgell. ¿De acuerdo? La montamos 9 ganaderos con una planta tecnológica, con una empresa tecnológica. Siempre he ido buscando que para mí es el producto de las vacas, es el rey, el que tiene más microbiología, el que está más equilibrado por el tema de la fertilización. Está saliendo como equilibrios un 1-1-2. ¿De acuerdo? Es un 2-2-4. A nivel de fertilizantes se mide así. Por tanto, es muy equilibrado para llevar a cultivos cultivos intensivos, de manzana, de viña, de olivo. Da muy buena respuesta. Lo interesante de este proyecto es que nos pusimos en contacto no por una necesidad, sino por una inquietud del propietario. Y esto hace que cuando entables conversación sea curioso, porque si no hay necesidad, las cosas son muy claras. Es decir, es una voluntad de hacer las cosas bien. Esto es importante. Si nace de la necesidad, es cuando, digamos, la necesidad a veces es mala compañera. Y verán por el tipo también de maquinaria que se ha implementado. La planta da cobertura al plan de deyecciones de la granja. ¿De acuerdo? Estos serían los caballones. Primero hicimos una prueba con una máquina de 4,5 metros por 1,50 de alto. Como comentó la compañera de Canarias, cuanto más volumen, hasta cierto punto, más eficiencia hay. Es curioso, pero más eficiencia hay. También más cuidado tiene que haber. Ahora estamos trabajando con una máquina, esto es un vídeo, no sé si es una volteadora, una Abacus de 5,5 metros con 2 metros de altura. Esto en ese terreno, cada terreno es diferente, nos da, digamos, que no se para, es decir, siempre está activo, siempre podemos sacar lo mejor del producto. Lo que yo busco siempre en el producto es, aquí se ve volteando, llegamos a temperaturas de 70 grados. Cosa un poco atípica porque todo este estiércol viene de camas calientes. Es decir, la cama donde se pone paja y cada día se pasa 2 veces el rotor para ir, digamos, que el suelo de las vacas tenga temperatura. Ya se empieza a precompostar. Y no, la temperatura sube. Este es la clave del proyecto. Es el agua. Sin agua no hay vida. Tengo comprobado en compost, cuando se está bajando el tema hídrico, el producto llega a estresarse tanto que puede subir 20 grados. Es decir, es un estrés bestial. Y la clave de que salga un producto es el agua. Sin agua no hay compost. Si no, nos transformamos en secadores, que hay muchos. ¿De acuerdo? Cribado por normativa, es decir, que yo tengo ya, digamos, siempre me he movido en el tema de las plantas de tratamiento y, por tanto, tengo integrado mentalmente ya todo lo que es las normativas, lo que exige cada pivote. En Cataluña y en todos lados hay agricultura, fiscaliza el tema del fertilizante salido, la Junta en Cataluña, la Agencia de Residuos,
fiscaliza el proceso de entradas y salidas, y hay otra que es el aire, que va cada vez, la agencia del aire, que cada vez tendrá más peso. Emanaciones, es lo que viene, emanaciones. Controlar las emanaciones en el compost y en cualquier actividad. Vale, gracias. Este es el producto, a ver si es un vídeo. Bueno, es el producto que la planta lo que hace es, sobre todo, dar servicio al agricultor. Es decir, adelantarme a todos los requerimientos que va a tener como ecológico para que esté tranquilo. Es decir, él se dedica a producir. Estoy trabajando con gente que lleva la fruta a Alemania, gente que está llevando a las escuelas de Suecia al comedor fruta ecológica. Por tanto, es una complicidad de un producto con garantías, que cumpla todos los requisitos y que dé el máximo. ¿De acuerdo? Si hay alguna pregunta por la tarde, comentamos. Muchas gracias. El siguiente ponente es José María Gómez Palacios, ingeniero agrónomo en la especialidad de Industrias Agrarias, director de Biomasa Peninsular, una empresa dedicada a servicios de reciclado de biorresiduos dirigidos a municipios y administraciones regionales, así como al sector agrícola y ganadero. Bienvenido, 15 minutos también. Estupendo, muchas gracias. Bueno, las gracias como tenemos que dárselas a la Diputación de Pontevedra por las jornadas, a Carlos Pérez Losada por invitarme y por dejarme hablar. Y espero que sea útil y que no se arrepienta. Nos encajaron en este apartado digamos, de producto y de alternativas de producto, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el anterior ponente. Tu primer reto cuando gestionas es darle salida y acercarte al agricultor con temas técnicos, pero también con temas logísticos. Transporte, con qué máquina se aplica, todo el tema de los ensayos. Bueno, esta es la primera etapa, digamos, de cuando pones en marcha una planta. Yo he querido hablar un poco más desde esa perspectiva de producto, desde la perspectiva de que con distintas tecnologías y con distintas soluciones podemos utilizar el compost como el elemento principal, pero no solo el compost, se pueden hacer muchas más cosas y en una planta puede haber más bioproductos y puede haber otros productos que combinar como el compost, como hablaremos del biochar. El tema de los gránulos, ahí está la foto, hablaremos también de proyectos de I+D, o sea que mi ponencia está centrada en el compost como eje principal en la materia orgánica, en los distintos orígenes de materia orgánica y en esa, digamos, innovación que puede abrir puertas a hacer soluciones diversificadas y soluciones pues, más interesantes. Ese es un poco el esquema. En la segunda parte son unos anexos de políticas y normativas que son bastante interesantes y luego unas referencias de proyectos de I+D que no nos va a dar tiempo a entrar. Pero, por ejemplo, todo el tema de desperdicio alimentario, todo el tema... Hay muchos proyectos europeos ahora, que son la última ola ya del programa 2027, del FP9, que tienen ese tema social, de comportamiento social, de alimentación, de todo, y eso que es interesante para los que estáis trabajando sobre todo con eso, en conectar con esos proyectos, porque es el objetivo, reducir el desperdicio alimentario, soluciones nuevas, la parte social, etcétera, etcétera. Y la primera parte es un poco, como veis, presentar rápidamente la empresa, tampoco voy a entrar en detalle para que nos dé tiempo a ir al contenido técnico, fuentes y recursos, referencias legales y luego pues un poco el viaje un poco por tecnologías, por soluciones, por productos que se pueden, ideas que se pueden, digamos, combinar, aplicar y combinar con digamos, lo más tradicional que es el compostaje y el compost. Esto es aquí mi conexión con la agrocompostaje. Tampoco estoy familiarizado, es que yo me crié aquí. Yo, al contrario que Víctor, yo nací en el campo y me mandaron para la ciudad. Hice la transición al revés y desde la ciudad tengo un contacto con el campo. Vivo ahora fuera de las afueras de Madrid, pero hasta los 16 años pues me crié en esta granja y como digo, bueno, aquí lo veis, esto es el corral donde estaban las vacas
Entonces, por mi experiencia allí, por mi educación, pues está hecho como yo digo, la foto está hecha donde vivíamos, pero con la perspectiva de las vacas, ¿no? De alguna manera. Luego mi familia, pues también es muy importante. Es una cosa tan simple como cuando ibas de excursión con el colegio, tienes que coger la bolsa con todos los desperdicios. Todos veíamos ahí en los Pinares las latas de Coca-Cola, las latas de Bonito. Entonces, esa digamos, sensibilidad hacia los animales y una cosa tan sencilla como el cuidar el campo cuando ibas allí, pues es algo que te queda marcado. Félix Rodríguez de la Fuente, sobre todo para la gente joven que no ha tenido ocasión de ver los programas, para mí es el español más grande del siglo XX. Entonces simplemente os digo que miréis, si podéis, su biografía. Está en YouTube, en blanco y negro, un reportaje de 1 hora y 45 minutos, y también es algo que te marca. Cuando luego lees posteriormente te das cuenta que no es solo capacidad de comunicación o pasión, sino un conocimiento científico de la ecología fantástico para la época en la que empezó esto, que empezó en el año 70 y tantos. Esto es el Teide, en una conferencia que hicimos, que alguno de vosotros me lo habéis recordado, en 2008, y bueno, pues es un poco esa vocación, digamos, es un poco para el futuro, digamos, ¿no? Para mi etapa profesional, que espero pues tener más trabajo, no tanto industrial, y más trabajo, digamos, en consultoría y en tratar de colaborar en el futuro de nuestro campo. La empresa, pues, decimos servicios, tecnología y bioproductos. Estas son un poco las cifras. Gestionamos 220.000 toneladas en 5 plantas. Hacemos un poco de todo, aunque siempre hemos querido hacer servicio, siempre hemos querido enfrentarnos a la realidad, a la maquinaria, al transporte, a los cánones, a las averías. Entonces, el conocimiento, que para nosotros es vital, pero desde la perspectiva de la realidad. Pues si no, pues te quedas en un... te falta, digamos, información para poder tener ese conocimiento. Estas son las plantas que operamos, 4 propias y una es un centro de reciclado de restos vegetales en Javia, que luego veremos algunas fotos. Estas son las asociaciones en las que estamos en Europa, Plataforma del Fósforo, etc. Proyectos de I+D, que casi es un poco, como os decía, lo que más me ilusiona para el futuro, no por el proyecto en sí, sino con lo que hemos aprendido, colaborar en el futuro con las soluciones de futuro, ¿no? Urbiofin luego es quizá el más conectado con esto, que luego comentaremos también. Este es el centro nuestro de Toledo. Esto es una fábrica de tomate antigua que un señor la reconvirtió como un centro de reciclado orgánicos. Nosotros ya el hombre estaba para jubilarse, le compramos y hemos ido haciendo cosas. Quizá lo más interesante para aquí, el que quiera venir, esto ahí gestionamos, es más bien para proyectos de I+D y demostración, porque lo tenemos cerca de Madrid. Pero tenemos esa pequeña línea de triaje, precisamente cuando ya hablas de 1000, cuando subes de una escala, ya no puedes hacerlo manual. Impropio siempre te viene. Entonces es una pequeña línea pues, con un muelle para descargar los contenedores, un descargador que veis ahí de los contenedores, un triaje manual, y luego de allí lo podemos enviar o a una pequeña línea de digestión anaerobia o a la zona ya de compostaje. ¿Vale? Entonces el que quiera visitar, pues es una inversión pequeña y que para plantas de esos tamaños ya necesitas una mecanización. Esto es el trabajo que hicimos en un proyecto de la Junta de Castilla-La Mancha, el tambor de compostador de Ramón y de Carlos, y unos experimentos precisamente con aireación forzada y con membranas semipermeables, con cubiertas semipermeables de aireación forzada. Bueno, la biomasa y los bioresiduos y los recursos biológicos o de origen biológico son enormes. He puesto, por supuesto, agricultura, ganadería, agroindustrias, industrias biotecnológicas, va a haber muchas en el futuro y también tienen su residuo, los restos de las levaduras o de los hongos ya agotados, los urbanos, por supuesto, y las algas marinas o de sistemas de depuración o incluso de cultivos. Hay un boom de las algas, ¿no? Entonces,
muy interesante también el tema. Como digo, abajo, productos, compost y biogás, etanol y metanol. Ayer hablamos del proyecto de la Agencia de Residuos de Cataluña en Morell. Productos químicos, fertilizantes, bioplásticos, alimentos y piensos. Todo eso y más cosas caben en nuestro trabajo o relacionado con nuestro trabajo. De la normativa me quedaría con el reglamento de fertilizantes, por supuesto, el reglamento de producción en el régimen ecológico de 2018. Todos habéis hablado lo difícil y lo limitante que es el disponer de fertilizantes para agricultura compatibles con la normativa, con el uso de recursos no minerales. Y luego el reglamento europeo, lo estaba comentando también con otra persona antes de es importante porque aunque no es de obligado cumplimiento, prácticamente ya no son solo fertilizantes minerales, son toda la gama, enmiendas, compost, digestatos, bioestimulantes, aditivos, bioestimulantes de origen microbiológico, o sea, cócteles de microorganismos. Entonces, y ellos se está haciendo ahora por ejemplo, se han aprobado ya el biochar, recientemente se incorpora a productos que se pueden usar a fertilizantes con etiqueta CE, se incorpora el biochar, la estrubita y las cenizas, con las condiciones que están en esos anexos. Entonces yo marcaría esas. Y luego la normativa SANDAC, que es un poco un caballo de batalla y no sabemos cuándo se racionalizará o se reformará. ¿Qué es lo que yo creo que no se dijo aquí? No sé si se va a hablar del compost fin de residuo. El reglamento de fertilizantes se basa en este trabajo del 2014 del Joint Research Center de la DG Medio Ambiente, que desarrolla para el compost y el digestato el criterio para obtener un producto final fin de residuo. O sea, que entre en la cadena comercial, en el mercado, sin, digamos, las restricciones de un producto de origen residual. Os lo dejo ahí también porque es que veo que he puesto muchas cosas más de las que puedo contar. Entonces lo dejo ahí porque no quería dejar cosas que pueden ser interesantes, aunque no me dé tiempo a contarlas. Luego está el tema también, el fin de residuo, ese documento valida un protocolo de compostaje en tiempo-temperatura, valida unas calidades finales, hay para el compost, pero también para el digestato. Lo más difícil de conseguir es casi lo más tonto, que son las impurezas. Conseguir menos, me parece que es un 1% de impurezas. Si no manejas un compost, me gustó la palabra esta de hiperselectivo ayer, pues si no manejas un compost hiperselectivo es muy fácil que te pases de un 1% en piedras o en plásticos o en vidrio, aunque el compost parezca limpio. Estos son distintos ámbitos con distintos límites de metales pesados, que también os lo quería dejar ahí. Estos son los dos grandes elementos del reglamento de fertilizantes. Por un lado, los productos y por otro los componentes que se pueden usar. El PFC, Product Functional Categories, y el CMC, Component Material Categories. Entonces, un tema puede entrar como un producto ya o como un elemento que se puede usar en la fabricación. Esto es un poco lo que quería deciros. Cuando pasas del residuo mezclado al bioresiduo, ayer lo hablaba con Franco también en la cena, son las plantas que hemos visitado en un proyecto europeo, que es Refertil, y estos son, veis, el tipo de soluciones que son relativamente sencillas, no hay maquinarias de cribado, de separación de metales, de plásticos. Entonces, cuando se hace el residuo selectivo, la solución se simplifica mucho. En lo que hemos encontrado en Europa, que estas plantas de bioresiduos están en una escala entre 25, la media pueden ser 25.000 toneladas año, 25, 30.000, 20.000. ¿Vale? Estos son 24 plantas en 7 países. Este es el proyecto Refertil, que era de compostaje y pirólisis fin de residuo. ¿Okay? Esto es cuando hay mezcla, cuando el residuo viene mezclado, las maquinarias se complica, los motores, la complejidad de separaciones magnéticas, separaciones de plásticos. Esto es un poco el pasado, que en España todavía es presente mayoritariamente. ¿Cuál es la clave? La separación. Esta es la estadística de recogida selectiva en Europa por países. Estos son otras alternativas.
¿Se pueden hacer más cosas además del compostaje? Sí, la termólisis. Esta es una planta estupenda que se puede visitar en Rivas Vacia, Madrid, y, digamos, acorta muchísimo los procesos. Hace un producto final, que es este de aquí abajo, que es un termolizado, que lo que estamos estudiando, o lo que están estudiando ellos, pero también en otros procesos, es qué tipo de estabilización / compostaje hay que hacer con eso, porque no es materia fresca. Esto es una planta de biochar, por ejemplo. También se puede hacer biochar normalmente con residuos leñosos. Ahí tenéis la definición. Estos son ensayos de mezclas de biochar con compost. El biochar puede ser... La idea es que es un producto caro de hacer, pero es muy interesante en pequeñas dosis para mezclas, pues para el proceso de compostaje o para darle determinadas propiedades al compost, a los fertilizantes, para los hoyos de plantación. O sea, es muy interesante, ya digo, no hace falta utilizar mucha cantidad. Y esto es un poco lo que se está... También estamos muy interesados en eso. Luego, esta es la planta de Asturias de Biogastur, que es del grupo Corporación Peña Santa, que es un proyecto muy grande de origen cooperativo. Entonces, también se puede hacer digestión, y tenemos otro producto que es el digestato. Luego veremos si lo aplicamos. Hay otras soluciones para lodos de depuradora, por ejemplo, es una buenísima solución seca-solar, con un robot con 2 kilovatios. Ese robot manejas un invernadero de 1.200 metros cuadrados, manejas 3.000 toneladas, 4.000 toneladas al año. Entonces, además de compost, también se pueden hacer bio-based products. Este es Urbiofin, una biorefinería urbana donde se hace bioetanol, bioetileno, bioplásticos, biogás y un fertilizante. Esta es la cadena un poco de Urbiofin, hasta llegar a microalgas o llegar a un fertilizante organomineral. Xavier, lo que sí que es verdad que hacer el gránulo es muy difícil. Yo creo que el mayor reto de todo esto, como siempre, lo más sencillo a veces es lo más difícil. ¿Okay? Esta es otra planta que es todavía más singular, ya acabo prácticamente con esto, que es una planta de extractos vegetales. Es verdad que no parten de residuos, pero es una agroindustria, pero lo que producen son vitaminas, antioxidantes, polifenoles para la industria farmacéutica, para farmacéutica. Entonces también puedes integrar una actividad y luego con el residuo hacer otras cosas. Entonces me parecía interesante, que además es una empresa con mucho éxito, que provienen de Puleva. Y esto es el último, es un ejemplo. Puedes ir a cosas muy sofisticadas, como la que hemos visto, o esto es el sitio donde trabajamos en Javea, que es un vaso de un vertedero sellado, y entonces trituramos, eso es lo más clásico, triturar, cribar, el problema de los impropios, que es grave. Y luego, lo que es más singular es que la persona que fichamos era agricultor ecológico y conectó con los agricultores, y entonces estamos haciendo muchos trabajos de enmiendas y mulching, básicamente, a dosis muy altas. ¿Por qué? Porque el resto vegetal de jardines tiene un carbono nitrógeno de 14, 15, entonces no crea ni bloqueo de nitrógeno, o sea, se va descomponiendo en el suelo y te permite operaciones bastante radicales de dosis. Ya digo que ahí ponemos ejemplos de 150 toneladas por hectárea, entonces no hemos llegado ni siquiera a compostar. Y esa demanda del agricultor, que le hemos preparado lo que los agricultores querían. Y ya está. Y luego ya ahí tenés los anexos después y cosas que hemos comentado ayer, pero quizá una última cosa a comentar que es interesante, no sé si Francesc la va a comentar, es el reglamento de Sustainable Investment, que es un reglamento de la Unión Europea que se ha publicado en el 20 y se está trabajando en la lista de actividades, lo llaman Green Taxonomy, que son qué lista de actividades van a tener una financiación preferente por orden europea. O sea, al punto que a los bancos ya saben que les van a obligar a que un 20% de su crédito contratado vaya a operaciones de esa lista. Es verdad que afectará a cosas más grandes, pero yo hablando con un amigo del Santander me dijo, no, estamos como locos con eso, con un censo de empresas en España, estudiando el Green Taxonomy, porque para nosotros es una revolución. Así que bueno, muchas gracias. Gracias. Nos quedamos aquí. Empezamos ahora con la segunda parte, pasando por su idoneidad.
Vamos a esperar unos segunditos a que suban los ponentes. La primera ponente es Ana García Hernández, ingeniera agrónoma, investigadora en temas de compostaje y valorización de la materia orgánica en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Bienvenida, 20 minutos. Gracias. Gracias, ¿se me escucha bien? Sí. Bueno, pues lo primero agradecer a la organización, a la Diputación de Pontevedra por invitarnos. Carlos, Carmen, Mónica, muchísimas gracias por todo el esfuerzo en organizarnos hasta traernos hasta aquí. Bueno, mi presentación va a basarse sobre todo en el rol de la universidad, qué puede aportar la universidad en todos estos procesos que estuvimos viendo ayer y el ejemplo de la Comunidad Valenciana. Voy a hablar en general, un poco en general del proyecto agrocompostaje, cómo estamos trabajando hacia la descentralización en la comunidad y luego tenía una aproximación hacia el valor de... Lo he quitado. Vale. Dicen que así se me escucha mejor. Vale. Y sobre el valor del compostaje, una pequeña aproximación. No sé si nos dará tiempo, pero bueno, trataré de hacerlo rápido. Este es el proyecto en el que he tenido el privilegio y el honor de trabajar, un proyecto de colaboración entre la Consellería de Agricultura y la Universidad Miguel Hernández sobre investigación y experimentación en agrocompostaje para el territorio valenciano. Lo que vamos a hacer es compostar in situ, vamos a favorecer la formación, el desarrollo colaborativo y, bueno, sobre todo lo que vamos a buscar es la consecución de materia orgánica de calidad para nuestros agricultores. Estamos trabajando desde 2017. ¿Cómo comenzamos y en qué se basa? Se basa en aprender compostando. Vamos a hacer, porque saber sin hacer, como dijo ayer Víctor o Jaume, no tiene sentido, ¿no? Entonces vamos a hacer todo el proceso integral desde el residuo, pasando por todo el proceso de compostaje y vamos a finalizar con el análisis del compost y una pequeña recomendación agronómica, con lo cual vamos a ir a la parcela del agricultor, muestrear, hablar con él, ver qué posibilidades tiene, qué recursos tiene, qué necesita, si tiene un sitio si tiene un punto de agua, si no lo tiene, si tiene maquinaria, etcétera. Vamos a ir tomando las decisiones de volteos y tomas de temperatura y riegos de forma colaborativa, estableciendo un canal de comunicación para que él, cuando nosotros nos vayamos, sea totalmente autónomo en el proceso. Terminamos con este informe en el que le explicamos cómo ha ido el proceso, si ha cumplido los requisitos de higienización y una pequeña recomendación agronómica, destacando también el valor fertilizante. Para esto, todo este trabajo, lo que hemos hecho ha sido pues, recorrer el territorio. Llevamos hechas pues, más de 450 analíticas de materias primas, generando una base de datos muy grande. Hemos trabajado la biomasa residual del sector primario, el secundario y el terciario, explorando estas sinergias entre lo urbano y lo agrícola. Esto lo que hemos hecho ha sido, además, categorizar, ¿no? Y clasificar, hacer un trabajo estadístico, identificar cuáles son los problemas que pueden haber o los efectos, las potenciales limitaciones para el compostaje a nivel de salinidad, pH y polifenoles. Entonces nos ha permitido responder a la pregunta de qué tenemos y después con todo eso hemos dicho no vamos a quedarnos en saber qué tenemos, sino vamos a dar un paso más y vamos a responder a dónde y cuánto, elaborando estos mapas y generando una metodología de cuantificación de la biomasa. Así podemos decir, bueno, pues hasta 30 agrupaciones diferentes de residuos, generando 34 fichas comarcales. Hemos podido identificar cuáles son las comarcas ganaderas, las superproductoras, las agrícolas, etcétera. Y esto es como hemos ido evolucionando. ¿Cómo trabajamos? Generando estos y montando estos pequeños proyectos piloto de compostaje. Esta ha sido nuestra evolución de la presencia en el territorio. Los puntos amarillos corresponden a 2017, estábamos alrededor de Elche, en Alicante sobre todo, y luego poco a poco pues, nos hemos ido expandiendo por todas las 3 provincias. Actualmente estamos en las 3 provincias, en 30 comarcas, 125 municipios,
131 pilotos y más de 226 procesos de compostaje. Así, pues podemos decir que a través del agrocompostaje se han gestionado hasta 8.700 toneladas de residuos. Cuando teníamos todo esto y a mitad del proyecto nos planteamos que teníamos que facilitar las cosas, ¿no? Teníamos que dar recetas sectorizadas para el sector vitivinícola, para el sector oleícola, para el hortifrutícola, para el ganadero y facilitar aún más todo ese conocimiento que estábamos recolectando, ¿no? Por ejemplo, en el sector oleícola, bueno, pues nos dimos cuenta a través de diferentes procesos estadísticos y de tratamiento estadístico que nuestro máximo en la receta de compostaje del sector oleícola tenía que ser un 70% de alperujo. Y así era el punto que optimizaba a nivel térmico y a nivel de exotermia del proceso. Así pues, cuando vamos al sector oleícola ya podemos decirles ¿cuáles son los residuos típicos que tenéis en esta zona? El alperujo, pues de esto utilizaremos 3 tazas para la receta, la hojuela, utilizaremos también 3 tazas de esa hojuela y utilizaremos 1 taza del el residuo ganadero que tienen normalmente más cerca, en este caso pues podría ser la gallinaza, y así podemos trabajar con volúmenes, que es un lenguaje muy sencillo para el campo. En el sector vitivinícola pues ensayamos lo mismo, cuál es el tope, ¿no? o la optimización de la mezcla, por ejemplo, con el orujo. Y ahí sacamos nuestra fórmula para poder darles esta fórmula a los agricultores. El sarmiento y el raspón se dan hasta entre un 25 y un 50% del volumen, el estiércol entre un 30 y un 40%, y su ingrediente minoritario para poder hacer un compostaje de 3 ingredientes no debe sobrepasar el 20% de los volúmenes. Y volvemos al ejemplo de la receta o de las tazas, pues entonces tendríamos 2 del orujo, 2 del estiércol y 1 taza de nuestro tercer ingrediente, ¿de acuerdo? Entonces lo traspasamos a un vocabulario muy fácil para el sector. ¿Y cómo son esos compost que obtenemos? Bueno, pues a veces nos salen muy bien y otras veces, porque el proceso de compostaje es totalmente heterogéneo y es un proceso vivo, pues muchas veces, aunque apliquemos el control y apliquemos la receta, a veces pues no conseguimos un compost de clase A. Este, por ejemplo, sería uno de nuestros compost típicos de compostaje urbano. Ahí está la capacidad fertilizante, de nitrógeno un 2, de fósforo un 2,7 y de potasio un 2,58. Materia orgánica por encima del 35, humedad por debajo de 40, CN por debajo de 20, compost de clase A, y cumpliría también E. coli y salmonella. Del agroalimentario, este lo hicimos con lodo de una industria de zumo de limón, los restos del limón y el estiércol, y bueno, pues aquí se nos pasó el tiempo de muestreo, la materia orgánica fue demasiado bajita, la humedad estaba también por debajo, y sin embargo tenemos un compost de clase B. En el vitivinícola lo mismo, ahí tendríamos la capacidad fertilizante del compost, también de clase A. Y en el oleícola a veces encontramos problemas y nos vamos a compost de clase B porque van un poco subidos de zinc y de cobre, que es lo que se utiliza en los tratamientos del olivar, pero por ejemplo, siguiendo nuestra receta de las tazas, 3 tazas y 1 de gallinaza, este es el compost tipo que obtenemos. Los resultados, pues para mí lo principal es que la posibilidad de gestionar los agricultores cualquier residuo de tipo orgánico, es decir, allí donde nos han llamado y nos han dicho tenemos esto, ¿se puede compostar? Vamos a verlo, vamos a hacer una prueba piloto. Cuando terminamos todo esto, y esos pilotos que hemos visto en el mapa, estamos trabajando en una escala de 50, 80 toneladas. Bueno, pues a partir de un proceso que dejó el sector oleícola sin poder trabajar porque las orujeras donde ellos llevan el alperujo cerraron por la dana que tuvimos hace 2 años, hicimos un salto de escala. Dijimos, bueno, pues vamos a trabajar con volúmenes mayores y así utilizamos o reutilizamos plantas de la Diputación de Castellón que eran en inicio para el tratamiento de purines y que hoy en día están completamente abandonadas y desmanteladas. Aquí teníamos una tecnología brutal y ahora no queda ni un metro cúbico de cobre, ¿no? Entonces, pues dimos el salto, esta es la planta de purines y tuvimos que repensarla y readaptarla para trabajar con alperujos en algo que estaba pensado para trabajar con purín y donde no quedaba absolutamente nada.
Con lo cual, para poder salvar la campaña de olivar, pues nos pusimos a trabajar, a recibir camiones, a recibir bañeras, a ingeniarnos cómo podíamos trabajar con ese residuo pastoso, cómo podíamos aplicar ahí nuestra receta, con cero tecnología, un poquito de técnica y sobre todo mucho factor humano. Recogimos estas volteadoras que estaban en un almacén perdidas y tuvimos que volverlas a poner a punto. Era un poco la maquinaria que estaba en 2012 cuando estas plantas funcionaban. Y bueno, esto es un poco la imagen del compost y llegamos a gestionar 3.000 toneladas, unas 1.000 toneladas de compost, 1.200, que hemos podido repartir por esa zona de olivar de secano del norte de la provincia de Castellón. Bueno, otras cosas que hemos conseguido con este proyecto y que tenéis a vuestra disposición, la aplicación móvil gratuita, la calculadora de compost que os podéis descargar, está disponible tanto para Android como para Mac. Y bueno, pues ahí os permitirá hacer muestras, hacer procesos de ecocompostaje de hasta 3 ingredientes, podéis realizar vuestro propio ingrediente con vuestras características y si tenéis si está mal hecha la mezcla, os vinculará a diferentes vídeos donde ahí os dará respuesta a cómo podéis mejorar esos aspectos limitantes y además después te dará un informe sobre tu compost esperado con esa mezcla que te puedes descargar y enviarte a tu correo electrónico. Además, con el proyecto que hemos desarrollado un curso de maestro compostador en colaboración con la Consellería y el Servicio de Transferencia de Tecnología, que serán unas 50 horas lectivas con una parte de práctica que se realizará en las estaciones experimentales de la Consellería. Más cosas. Todo este conocimiento, todo este pisar el territorio nos ha permitido pues elaborar una plataforma formativa. Esto es un poco la evolución de las visitas a la página y ahí tenéis en nuestra página web diferentes píldoras cortitas que pretenden dar respuesta pues, normalmente a los temas las preguntas más frecuentes que salen cuando alguien decide ponerse a compostar. Más cosas, si todo esto que hacemos no lo contamos y no lo difundimos, pues bueno, aquí tenéis nuestras acciones formativas, algunas grabaciones en radio y TV, muchos municipios, bueno, pues contando, asistiendo a foros como este y además, sobre todo, pues en la Comunidad Valenciana. Intentamos tener algo de actividad en Twitter, ¿no? Tenemos 600 seguidores, ahí estamos, no mucho, pero bueno, tratamos también de visibilizar el compostaje y el agrocompostaje en redes. Y todo esto, y es a donde quería llegar y por eso he corrido y perdonarme, pero donde quería llegar es que estamos trabajando con la Consellería para que todo este pisar el territorio y todo esto recoger las necesidades y recoger lo que nos piden los agricultores se concentre, ¿no? y cristalice en esta orden, en una orden y una guía técnica de agrocompostaje. ¿Cuáles son los objetivos de esta orden? Generar actividad económica de proximidad, gestionar la fracción orgánica como un recurso, no como un residuo, considerar el compostaje una operación de prevención de residuos y, en definitiva, realizar una gestión sostenible en un entorno de economía circular y de cambio climático que en el Mediterráneo estamos en la zona cero. Esta normativa, que todavía la tenemos en tramitación, llevamos 2 años en tramitación, nos pilló el COVID, la entregamos justo antes del confinamiento, del primer confinamiento, y ahí estamos. Era muy ambiciosa y hemos tenido que negociar mucho, pero bueno, ya ha pasado la parte de alegaciones. Establece 2 tipos de establecimientos en el agro. La escala basal, esos pequeños pilotos que realizábamos al principio del proyecto de hasta 200 toneladas o 1.000 metros cuadrados y un agrocompostaje de escala media, y aquí también hemos negociado porque nosotros identificábamos que las necesidades del agricultor eran hasta 5.000 toneladas, pero hemos bajado hasta 2.500 y 4.500 de metros cuadrados. Identifica 2 tipos de perfil, tendremos un responsable de operación que cualificaremos a través del curso de maestro compostador y después un responsable técnico. ¿Y qué nos van a pedir según la orden para poder poner en marcha estos establecimientos de agrocompostaje? Una declaración responsable, una memoria técnica descriptiva y va a quedar a expensas de lo que decida el técnico municipal, es decir, vamos a quitarle la parte de pasar por consellería. Y sobre todo pone una condición que es la aplicación y uso de la enmienda por el propio promotor de la iniciativa, es decir, va a trabajar en economía circular. Si lo generamos en el norte de Castellón, esa enmienda se va a quedar en el norte de Castellón. Con este piloto que os he explicado antes, el de
agrocompostaje de escala media. Ahí lo que hicimos el primer año es solucionar una situación que no permitía seguir produciendo. El segundo año, las 6 cooperativas con las que trabajamos establecieron una cooperativa de segundo grado para hacerse cargo ellos de esa gestión. Es decir, si las cooperativas tienen servicios como gasolinera, como a veces tienen también supermercado, pues que establezcan también ese servicio de gestión de sus propios residuos, con lo que se convierten en soberanos de su propio residuo y no quedan a expensas de terceros. Y además, el primer año tuvimos que regalar el compost, tuvimos que convencer para que se lo llevaran. El segundo le dimos un poquito de valor, un precio simbólico, y este año ya tenemos lista de espera, hemos subido 3 céntimos el precio y tenemos lista de espera. Ahora mismo hemos empezado campaña y tenemos a todos esperando que terminemos. Bueno, este mapa que se resiste a quedarse es un poco el mapa de la descentralización de la gestión, de cómo estamos avanzando. Tendríamos en agrocompostaje con la orden, con la orden de agrocompostaje, luego tendríamos el terciario y en el terciario pues hemos diferenciado todas esas iniciativas de compostaje comunitario, compostaje doméstico. Este es un mapa interactivo que está en la página web de la Consellería y si le damos a cada uno de esos puntos nos llevará a esa iniciativa de compostaje, tanto doméstico como comunitario, con la orden que tenemos en la Comunidad Valenciana sobre compostaje comunitario. Con esto solo quería dejar un par de reflexiones para dejarlo para la mesa, porque ya veo que no voy a tener tiempo de continuar. Entonces, pues bueno, plantear este escenario de este contexto y este escenario de aumento de precio de los insumos orgánicos que estamos padeciendo en el agro, ¿no? Para mí, pues la respuesta es la economía circular, poder trabajar y poder considerar los subproductos del agro y los urbanos como recursos. Y bueno, dejar esta reflexión. Tenemos un trabajo por delante desde el sector primario brutal, tanto como agrónomos, los técnicos como los productores. Los datos que da la FAO sobre pérdida de suelo fértil son impresionantes, con lo cual, teniendo que alimentar a 7.300 millones de personas, tenemos por delante un reto técnico brutal. Así que dejarlo con esta reflexión, el agrocompostaje y con esta idea clara, que el agrocompostaje se puede constituir en una fuerza motriz significativa en la mejora de la gestión de la biomasa no productiva. Yo con esta exposición lo que quería era que vieseis ese aumento, cómo hemos ido trabajando desde lo más pequeño hasta lo más grande y cómo todo ese trabajo de campo ha permitido cristalizarse al final en una norma técnica y en una orden. Y con esto no quiero terminar sin agradecer y sin poner en valor el trabajo de los agricultores, los pequeños agricultores, los ganaderos, los bodegueros. Bueno, yo creo que ahora mismo tanto las cooperativas como los pequeños productores, al menos en el sector mediterráneo, estamos casi en peligro de extinción, con lo cual poner en valor que sin ellos y sin su trabajo no nos alimentaríamos y nada estaríamos hablando de todo esto. Así que finalizar dándoles las gracias y a la organización. El siguiente ponente es Ignacio Irigoyen Iriarte, doctor en Ingeniería Agrónoma por la Universidad Pública de Navarra, en donde realiza trabajos adscrito al Departamento de Agronomía, Biotecnología y Alimentación en la Escuela Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias. Vale. Bienvenido, 20 minutos. Vale, muchas gracias. No sé, ¿se escucha bien? ¿Sí? Vale. Bueno, en primer lugar lo que quería es agradecer a la organización, ¿no?, por darme la posibilidad de estar aquí y poder compartir con todos ustedes este evento tan bonito, tan enriquecedor, ¿no?, en el que confluimos personas de diferentes ámbitos, de diferentes zonas geográficas y que estamos en diferentes estamentos, ¿no?, diferentes agentes, desde responsables políticos, responsables técnicos, empresas, administraciones, también agentes del sector.
y representantes del movimiento, de movimientos sociales, ¿no? Vamos a decir. Y lo cual, pues, no sé, pues nos está indicando esa necesidad que tenemos de confluir todos y de converger todos y de caminar todos en el mismo sentido, porque está claro que con todos los retos que tenemos y todos los problemas que tenemos, pues es necesario la colaboración de todos y todas, ¿no? Entonces, bueno, aquí a mí lo que se me pidió es que hablara sobre la idoneidad. Idoneidad entiendo sobre el uso del compost, ¿no? Y entonces, bueno, aquí me encontré con el primer problema, ¿no? Idoneidad del uso del compost, del uso de los compost, ¿no? Porque es paradójico, ¿no? Siempre hablamos de el compost, los compost, ¿no? Muchas veces en singular, ¿no? Pero es una palabra que tiene plural, tiene singular. ¿Cómo decís el plural de compost? ¿Cómo lo decís? Pues es una de esas pocas palabras que aparece en el diccionario que la forma en singular y la forma en plural es la misma, compost. Esto no pasa con los fertilizantes minerales. Siempre hablamos idoneidad de los fertilizantes minerales. Nadie diría idoneidad del fertilizante mineral, ¿no? Entonces, esto ya es un problema que nos encontramos, ¿no? Porque en fertilizantes minerales está todo muy sistematizado, todo muy ordenado, muy regulado, muy claro en nuestro esquema mental, pero con el compost es un cajón desastre, donde cada uno ve unas cosas diferentes y donde muchas veces el conocimiento técnico es más difícil y científico es más difícil de que penetre, ¿no? Y de que se traslade todo esto, ¿no? Entramos en el mundo de la biología, en un mundo mucho más complejo, ¿no? Entonces, bueno, por eso lo que quería que quedara claro es que cuando hablamos de compost no hablamos de una cosa, sino que hablamos de algo tremendamente diverso. Tenemos muchísimos tipos de compost diferentes, cada compost responde a unas características concretas y estamos hablando de productos que muchas veces es difícil de extrapolar lo que es un producto, otro, o de comparar unos con otros, ¿no? De hecho, pues bueno, en el registro del Ministerio tenemos más de 300 productos inscritos registrados bajo el término de compost, ¿no? Y todos ellos con características muy, muy dispares, ¿no? Vale, pues es algo tremendamente diverso, ¿no? Pues como hemos podido ver estos días, la comida gallega también es algo muy rico y tremendamente diverso, ¿no? Y es rico y diverso, al igual que la comida gallega, por diferentes cosas, porque tenemos un gran número de ingredientes muy diferentes, como nos ha mostrado Ana, ¿no? Que tenemos hasta 42 códigos LER diferentes recogidos, que pueden ser ingredientes para la elaboración de compost. Tenemos muchas formas de cocinarlos, podemos hacer un cocinado más intenso, más largo, de diferentes maneras, y los productos resultantes son muy diversos. Y luego tenemos diferentes formas de acabar esos platos, ¿no? Diferentes formas de hacer esa presentación final. Podemos hacer productos derivados a partir de ellos, los podemos cribar, los podemos moler a un tamaño de partícula, a otro tamaño de partícula, podemos utilizarlo como ingredientes para elaborar otros productos. O sea, tenemos una amalgama de posibilidades tremenda, ¿no? Y luego tenemos una gran cantidad de posibles usos muy, 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 muy diversos. Por simplificar, pues haría como dos grandes grupos. Por un lado sería como sustrato, ahora vamos a ver qué es eso, y el otro sería como enmienda orgánica o fertilizante. Cuando hablamos como sustrato, nos referimos a un material que metemos en un contenedor o en algo que es diferente del suelo y que va a ser el medio físico en el que va a crecer una planta. ¿Vale? Entonces tendríamos pues, desde los típicos usos pues, en las plantas de interior, las plantas de jardinería exterior, o en ámbitos más urbanos, pues, por ejemplo, en horticultura urbana en bancales, pues ahí lo que tenemos son sustratos. Vale, en estos sustratos, claro, va a ser el medio en el que va a crecer la planta. Entonces, tiene que ser un medio idóneo para el crecimiento de esa planta. Ahí las características físicas son fundamentales. La aireación, la capacidad de retener agua, el tamaño de partícula, el pH que tiene, es muy, muy importante. Y muchas veces el compost tenemos las características que tiene y ya está. Pero tenemos un margen de maniobra tremendo, porque lo podemos utilizar como ingrediente mezclándolo con otros sustratos para elaborar un nuevo producto. Y ahí lo podemos mezclar, pues, por ejemplo, con materiales inorgánicos como arena de diferentes granulometrías, arlita, ladrillo, puzolanas, o sea, con infinidad de cosas, inorgánicas u orgánicas, con turba, con corteza de pino, con fibra de coco, con otros compost, con muchísimas cosas. Y con eso podemos conseguir que tenga los requisitos específicos que queremos, para nuestras condiciones de uso en particular. Y si el problema es las propiedades físicas, sobre todo la conductividad eléctrica, que en algunos casos puede ser un problema, dependiendo con los materiales que estemos trabajando, pues tenemos otras opciones, que es, por ejemplo, hacer un lavado. Lavarlo, hacer una especie de
té, un infusionado, de tal manera que, por un lado, en la fase líquida, es como si hiciéramos una infusión, ¿no? Metemos la bolsita con el té o lo que sea y al extraerlo, en la fase líquida tenemos lo que son las sales, el exceso de sales, que lo podemos utilizar como un fertilizante líquido en este caso, y la parte sólida, que ya, de la cual se han extraído ya lo que serían las sales, pues ya lo podríamos utilizar pues, sin ese problema inicial que tenía de un elevado contenido en sales. ¿Sí? Algo sencillo, pues por un lado tendríamos estos usos que hemos dicho como sustrato. Pero en toneladas yo creo que se utilizan bastante más como enmienda orgánica o fertilizante, que es un uso completamente diferente al de sustrato y las características que le pedimos es completamente diferente. Y aquí la finalidad es mejorar las propiedades del suelo. Tenemos el suelo y aplicamos algo para mejorar sus propiedades físicas, químicas o biológicas. Tenemos un ámbito de mejora, un campo de mejora importante. Y aquí es donde entran la gran cantidad de toneladas que se utilizan, por ejemplo, para usos agrícolas, para mejorar los suelos de los grandes cultivos extensivos o de cultivos intensivos incluso, ¿vale? Y por otro lado también tenemos unos usos más cercanos a los entornos urbanos, que serían los usos en jardinería y los usos, por ejemplo, en horticultura, pero ya de zonas periurbanas. Vale, ¿y por qué nos interesa aportar materia orgánica? Pues porque esa materia orgánica humificada o en procesos avanzados de humificación es clave y fundamental para mejorar la fertilidad del suelo. Hasta tal extremo que un suelo de la izquierda, oscuro, por ese color que le da la materia orgánica, lo asociamos con un suelo fértil, es el principal indicador de fertilidad de un suelo, su contenido en materia orgánica, y el suelo de la derecha, que son suelos ya más claros de color, suelen ser normalmente, con estructuras completamente diferentes, ya no tiene esa granulometría, esa apariencia agregada, son suelos más pobres en materia orgánica. Y los suelos más pobres en materia orgánica son los suelos menos fértiles, son los desiertos, donde no hay vida, porque la materia orgánica es la base de la vida del suelo, es el motor. De las propiedades físicas, químicas y biológicas que se ven afectadas por la materia orgánica son muchísimas, ¿no? La principal es que mejora la estructura del suelo, hace que tenga esa estructura tridimensional que permite que haya agua, aire simultáneamente en el suelo, o sea, que tenga una buena estructura y que sea estable y resistente, ¿no? Lo cual mejora la dinámica del agua en el suelo, también mejora la dinámica de los nutrientes en el suelo y también mejora la actividad biológica del suelo, la aumenta y la hace más diversa, lo cual es una forma de prevenir enfermedades, plagas y enfermedades. ¿Sí? Sobre esto se podría hablar, vamos, hay másteres y carreras que hablan de esto, ¿vale? Exclusivamente. Pero una cosa muy importante, y que me encanta que lo hayas citado, Ana, es el tema de la erosión. Esa materia orgánica es el alma que retiene el suelo, que retiene las partículas de arena, limo y arcilla, ¿vale? Es el cemento de ese suelo y lo protege, hace agregados y evita que se erosione. Por eso, el aportar este tipo de materiales protege el suelo de una manera importante. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos no únicamente en la Europa mediterránea, sino también en la Europa atlántica y en todos los sitios. No tenemos que ver más que las inundaciones, la falta de capacidad que tienen nuestros suelos de regular las láminas de agua, ¿no? las entradas de agua. Y es algo que cada vez está siendo más frecuente y más problemático en nuestra coyuntura de cambio climático, ¿no? Vale. Y luego otro aspecto que muchas veces se nos pasa inadvertido es el tema de ¿cuál es el elemento mayoritario en el compost? De los elementos de la tabla periódica, ¿qué es lo que más hay? Hidrógeno, carbono, ¿sí? Vale, pues aquí tenemos el carbono. ¿De dónde proviene ese carbono que tenemos en la materia orgánica? En un compost que estamos aplicando al suelo, en las bolsas que ha distribuido antes. Ese carbono que hay ahí, ¿de dónde viene? De los restos. ¿Y a esos restos cómo han llegado? ¿A esos alimentos cómo han llegado? De los alimentos. ¿Y los alimentos, ese carbono que tienen, de dónde llega? De la atmósfera. En algún momento se hizo la fotosíntesis y una planta captó ese carbono de la atmósfera, lo pasó a la planta y de la planta, al final, acabó un alimento o hicimos un uso de él y al final fue un residuo que fue sometido a un proceso de compostaje y está ahí ese carbono. Ahí tenemos carbono que proviene de la atmósfera y que está en formas estabilizadas, protegidas,
Por lo tanto, cuando estamos aplicando aquí este carbono, lo que estamos incorporando al suelo es carbono atmosférico. Esto nos interesa, ¿no? Es una forma de revertir el cambio climático. Es de las pocas formas que hay de revertir el cambio climático, porque si queremos reducir la concentración de CO2 de la atmósfera, ¿qué hacemos con ese carbono? ¿Dónde lo metemos? Pues donde hay que meterlos, principalmente en el suelo. ¿Sí? Vale. Entonces, el suelo funciona como un sumidero de carbono, y esto es uno de los objetivos del desarrollo sostenible, que es la acción por el clima, el número 13, que es prioritario. ¿Qué hacemos con el carbono que tenemos excedentario en la atmósfera? Vale, con esto quería que os quedaran claras estas tres ideas, ¿no? Que los compost y sus usos son diversos, que es clave para la fertilidad y la protección del suelo y que contribuye a mitigar el cambio climático. Vale, pero ahora yo tengo mi compost. ¿Y qué hago? ¿Qué uso hago con mi compost? Pues yo aquí lo que os quería animar es a experimentar, a hacer pruebas con tu compost concreto, en tus condiciones, en tu cultivo, en tu uso, para satisfacer tu necesidad particular, ¿no? Y hacer pruebas es sencillo, se puede hacer pruebas en suelo o se puede hacer pruebas en contenedores. Podemos hacer ensayos científicos, que es a lo que nos dedicamos en la universidad, pruebas súper complejas en las que medimos muchísimos parámetros de crecimiento a diferentes dosis y en las que no evaluamos únicamente el crecimiento de las plantas, sino también cómo se ven afectados diferentes parámetros cualitativos, fisiológicos o cosas más profundas. Vale, pero esto es una cosa que hacemos en la universidad. ¿Hace falta tener estas infraestructuras para poder evaluar un compost? Pues no. Se puede hacer de maneras mucho más sencillas. Se puede hacer ensayos técnicos demostrativos, como estos, por ejemplo, que están hechos en un vivero del Ayuntamiento de Pamplona, con un material, un compost de la Mancomunidad de Comarca Pamplona, en la que, como veis, tenemos distintos macetas en las que vamos aumentando el contenido en compost que tenemos en el suelo. Las de la izquierda no tendrían nada de compost y las de la derecha, de 100%, en la maceta únicamente tenemos compost. Y luego tenemos pues, los intermedios, un tercio de compost, 2/3 de tierra y al revés, ¿no? Vale, estos serían ensayos técnicos demostrativos que los podemos hacer también en suelo. Esto es, por ejemplo, otra experiencia que hicimos con el Ayuntamiento de Baztán, que tiene una empresa de inserción sociolaboral que se dedica, un centro especial de empleo, perdón, que se dedica al mantenimiento de las zonas de compostaje del municipio y también lleva la jardinería municipal. Entonces ellos tenían la duda de cómo utilizar ese compost en los jardines. Pues bueno, pues vamos a hacer un ensayo sencillo en los propios jardines del municipio. Y en una pradera del municipio, en una zona céntrica del municipio, pues lo que hicimos fue marcar unas parcelas y aplicamos dosis crecientes de compost, 0, 2,5, 5 y 10 kilogramos de compost por metro cuadrado, a dosis muy extremas. Y lo que hacían con el cortacésped, pues iban cortando periódicamente y cada vez que hacían un corte lo pesaban y el ensayo lo hacían ellos mismos, de tal manera que se convencían de qué manera tenían que utilizar ese compost. Se quitaban los miedos, se quitaban todo. Vale, también podemos hacer ensayos a una escala muchísimo más sencilla, en las aulas, por ejemplo. Pues como los Tetabricks, y reproducimos el ensayo anterior de las dosis, ¿no? Las de un lado, estas de aquí, serían solo arena, y las del extremo serían, bueno, es una tierra arenosa, y las del otro lado es solo compost, y los diferentes gradientes. Y esto es algo tan sencillo que se puede hacer en un aula, en un balcón, en el alféizar de una ventana, se puede hacer en muchísimos sitios, sin necesidad de tener grandes medios. Y te permite para hacer una evaluación clara de si mi compost a unas dosis demasiado elevadas, o sea, si es capaz de quemar una planta, no es capaz de quemar una planta, a qué dosis lo tengo que aplicar. Lo que quería es animaros a quitaros el miedo, a experimentar, a probar, porque no hay ninguna analítica de laboratorio ni ninguna cosa que vayas a leer en ningún libro que vaya a ser mejor y más eficaz que el hacer un triste ensayo que con unas lechugas en 3 semanas ya tienes información. ¿Sí? Vale, esos son ensayos a corto plazo, para evaluar el efecto que tiene el compost a corto plazo. Pero muchas veces, y lo más interesante, hemos visto que en el ámbito agrícola sobre todo hacemos aplicaciones repetidas, año tras año en las mismas parcelas. Y lo que necesitamos es tener ensayos de cuál es el efecto a largo plazo de las aplicaciones repetidas de compost en una misma parcela. Ensayos a largo plazo, que llamamos, para ver de qué manera están modificando esas propiedades físicas, químicas y biológicas que no se modifican de un día para otro. El compost no es milagroso. Entonces hay que hacer aplicaciones durante tiempo, cambio de prácticas agrícolas, y para eso hace falta esos ensayos de larga duración que desgraciadamente en España hay muy poquitos.
En Navarra tenemos la suerte de tener uno que era de una empresa pública que se llama Evena, que ha estado durante 20 años, pero que hace 2 años desapareció el ensayo, que es una viña en la zona de Navarra que limita con La Rioja, en la que se planteó un ensayo de bloques al azar, con un sistema de evaluación en las que se evaluaban diferentes fertilizantes. Los fertilizantes que se evaluaban eran 3 compost, un compost industrial peletizado, que sería este que tenemos aquí, un compost de fracción orgánica de residuos municipales y un compost de estiércol. Y se comparaban con un fertilizante mineral habitual, el que se utiliza en EPK para el viñedo en la zona, y con un testigo no abonado. Tenemos las parcelas en las que se iban aplicando los tratamientos. Cada parcela eran 10 plantas de viña, de vid. Y estos son detalles de cómo se aplicaban los abonos, se incorporaban en el suelo, y tuvimos la suerte de poder hacer durante algunos años controles de suelo, controles de las plantas, incluso se llegó a hacer vinificación de cada uno de los tratamientos diferentes y catas incluso de los vinos. ¿Y qué es lo que veíamos? Pues 13 años más tarde se veía que en los que tenemos en rojo, azul y verde, que son los que han recibido fertilizantes orgánicos, aumenta significativamente el contenido en materia orgánica. Aumenta de un 1,2 a un 1,6. Es un incremento de un 30%. Aplicando dosis muy bajas, 4 toneladas año, que es una dosis miserable, muy baja, ¿vale? Pero de esos compost. En el control, pues vemos que no hay aumento, o sea, la materia orgánica es 1,2, y en el mineral, que es el negro que tenemos al fondo, es igual. La misma respuesta encontramos con nitrógeno, con fósforo era mucho más espectacular el aumento de la acumulación de fósforo en el suelo, con potasio, etc. Con metales pesados, todo el mundo pensaba, bueno, ¿qué pasa con los metales pesados? Pues también evaluamos el contenido de metales pesados en el suelo y veíamos que en ningún caso, en ningún metal había acumulación. Solamente encontramos en un metal pesado acumulación. ¿Qué creéis? ¿Cuál fue? ¿El de los residuos minerales, o sea, el de los residuos industriales, el de la fracción orgánica de residuos municipales, el del ovino? Bueno, pues para nuestra sorpresa fue el del fertilizante mineral. El del suelo que lleva el fertilizante mineral era el que estaba acumulando. ¿Y qué acumulaba? Cadmio. ¿Vale? Entonces, muchas veces os podéis encontrar sorpresas. También medimos emisiones gaseosas de gases de efecto invernadero, óxidos de nitrógeno, CO2, metano, y quería indicar que lo que eran los fertilizantes orgánicos emitían más gases de efecto invernadero. Pero recordar que eran los que más carbono acumulaban en el suelo. De tal manera que, como veis aquí, el marrón, los orgánicos son los que más carbono están metiendo en el suelo. De tal manera que el balance de emisión de carbono o de gases de efecto invernadero del control y del mineral es positivo, mientras que los orgánicos están secuestrando carbono en el suelo. ¿Sí? Tienen el balance en amarillo negativo, por debajo de la línea del suelo. Es decir, que la aplicación de compost durante 13 años mejora la fertilidad del suelo y mejora el balance neto de gases de efecto invernadero del suelo. Esto se recoge en una tesis doctoral. Ese ensayo, como os he dicho, ya finalizó, pero ahora en colaboración con Josenea estamos haciendo en las instalaciones de Josenea un ensayo similar, que ya llevamos por el 3er año, y en el que de momento los resultados son preliminares, pero ya encontramos un incremento del contenido en materia orgánica, en fósforo, en potasio, en los primeros centímetros del suelo. Y que esperamos, pues gracias a un convenio que hemos firmado con ellos, pues poder mantenerlo durante mucho tiempo y hacer las mediciones de emisiones gaseosas, etc. Vale, y todo esto era por vender esta idea, que muchas veces se nos pasa. La agricultura y la aplicación de materia orgánica al suelo es de las pocas herramientas que tenemos para mitigar el cambio climático. ¿Sí? Entonces, eso no es que lo diga yo o hayamos visto esos ensayos, es que eso lo dice la FAO. ¿Vale? Entonces, la FAO, que es la que hace este panel, aquí indica dentro el carbono en el suelo es un tesoro y la manera de incrementar ese tesoro hay muchas, de cultivos trampa, hay muchas cosas que podemos hacer, pero una de las básicas es la aplicación de materiales orgánicos estabilizados al suelo. Y es algo que muchas veces se nos olvida. Y por último y por finalizar, pues a las 3 ideas anteriores de que los compost son diversos, de que la materia orgánica es básica en la fertilidad y en la protección del suelo y que es básica para mitigar el cambio climático, lo que quería añadir es eso, pues que nos animemos a experimentar,
a experimentar y a probar, que es sencillo, fácil y vamos, es el mejor aprendizaje y el mejor asesoramiento que podemos tener, el hacerlo nosotros mismos. Y ya está, muchas gracias. ¿Ya se va? Sí. Nos vamos, ¿no? Acabamos ahora con esta sesión, unos minutos para preparar la siguiente y volvemos rapidito. Vale. Sí, vale. Sí.
Vale, hola, buenos días. Vamos a empezar con la cuarta sesión. Se llama Hacia el futuro. Empezará hablando Ramón Plana, que es doctor en biología, consultor en tratamiento biológico de residuos orgánicos. Creo que bastante conocido por todos, porque creo que más o menos todos hemos tenido contacto con él. Así que, Ramón, cuando quieras. Sí, lo mando. ¿Puedo saludar? Hola, Tom. Tatiña. Pues soy tu padre, eso queda un pouco friki incluso para mí. Bueno, graciñas a Oceida e a Deputación de Pontevedra por convidarme a vir aquí, que xa facía un par de anos que non pasaba por Galicia. E, bueno, desculpádeme, os que non sodes de aquí, que comeza falando en galego, pero, bueno, é un poquinho a morriña que teño de estar na terra noblar, como decía Rosalía, a nosa, non a filla de Fumanchu, esa que canta. E, bueno, Carlos me pedía que contara, habla del compostaje agrícola, de cómo lo ves y tal. Y bueno, es lo que voy a intentar hacer. Yo no voy a presentar ningún proyecto en concreto ni nada, voy a hacer una poco revisión y un poco mi punto de vista y lo que os pueda servir, lo que os pueda interesar. Primero, que estamos hablando de algo que existe prácticamente desde que somos sociedad. El uso de la materia orgánica en agricultura para elaborar fertilizantes lo llevamos haciendo generaciones y generaciones. La recogida de los restos orgánicos, restos de comida y excrementos de las casas, de los pozos negros que había, de los agujeros en el patio, que venía el basurero a vaciárselo y se lo llevaba y hacía sus fermentaciones, no es más de lo que se hacía en Roma, donde los agricultores recogían los restos orgánicos de la ciudad cuando iban a vender sus productos y después elaboraban sus fertilizantes, sus mezclas. Lo que tenéis allí a la izquierda, que funciona, es un anuncio del ABC de los años 50, del Aborgán, el primer anuncio que conocemos de un compost en España, que se elaboraba únicamente de los restos municipales, restos urbanos que se recogían y los procesaban. Obviamente, esa composición mayoritariamente orgánica cambió, se modificó con el tiempo, con la aparición de plásticos, vidrios y demás, y obviamente esa receta no pudo continuarse en el tiempo. Vamos a hablar también, me gusta insistir, que en la jerarquía de gestión de los biorresiduos hablamos siempre de compostaje, de proceso, de recogida y demás. Yo me gusta insistir que aunque vamos a hablar de compostaje local, hoy no vamos a hablar de doméstico ni comunitario, nos vamos a quedar en el modelo de pequeñas plantas, pero hay todavía dos escalones antes. Entonces siempre hemos de recordar los temas de prevención, los temas de minimización. Mejor residuo es el que no se genera. Vale. Yo creo que ese es el factor que muchas veces se nos va de la cabeza y empezamos a decir, venga, pues ¿cuántas toneladas vamos a recoger? Y vamos a hacer una planta de esa capacidad y tal. Y todavía tenemos muchas ideas, muchas posibilidades que hacer antes. Hablamos de la materia orgánica, de la necesidad de capturarla. Hablamos, ¿por qué? Porque en todo el mundo, en cuanto a los residuos que nosotros generamos como núcleo urbano, como sociedad, siempre más de la mitad es materia orgánica. Especialmente en los países con bajos ingresos, países en vías de desarrollo, pero a nivel mundial estaríamos hablando aproximadamente de un 52% de los residuos que generamos a nivel municipal son orgánicos. ¿Y qué hacemos con ellos? Pues desafortunadamente, en la mayoría de los casos, el único modelo de gestión es vertido directo. Y vertidos en muchos casos que no es un vertedero, digamos, acondicionado, con desgasificación, con sus celdas aisladas, no. Estamos hablando de modelos simplemente de vertido, en el mejor de los casos, digamos, en agujeros. ¿Qué cantidades podemos estar hablando? Hay muchos datos, yo digo los más recientes y de gente que más o menos tiene confianza, hablan de aproximadamente 935 millones de toneladas anuales, de los cuales el 58% es lo que acaba en algún tipo de vertedero sin captación de gases. ¿Qué quiere decir eso? Que va a fermentar. Va a fermentar de manera incontrolada. Eso supone emisiones de metano, NO2, etc. Es decir, gases de efecto invernadero con un efecto brutal.
estamos hablando de esto, ¿vale? Y estamos hablando de, si hacemos un pequeño cálculo en base a los dos anteriores, podríamos estar considerando 1.610 millones de toneladas de CO2 equivalente vertidas a la atmósfera únicamente del vertido de materia orgánica en vertederos a nivel mundial. Sería el equivalente, sería después de Estados Unidos y China el tercer país más generador de gases de efecto invernadero. Vale, estamos hablando de lucha de cambio climático, Nacho comentó la importancia de fijación del CO2. ¿De qué estamos hablando normalmente como sociedad? Del coche eléctrico. Todo lo que podemos hacer de reducción de la generación del envío de residuos a vertedero tiene mucho más importante como estrategia de gestión de lucha contra el cambio climático que le estamos hablando de baterías de litio. Y eso nadie habla en general o no es parte de una estrategia. Y estamos hablando de residuos municipales. Están aquí. Hay muchos otros. Mirad los agrícolas. Eso también es materia orgánica. ¿Vale? Es decir, hay muchísimo por hacer en todo este campo. A nivel estatal, a nivel del Estado español, pues del modelo de gestión de nuestros residuos municipales, ves que más de la mitad van a vertedero. Obviamente no son los vertederos que os puse en las otras imágenes, pero son vertederos. ¿Cuánto se está realmente compostando, haciendo digestión anaerobia? Recogido selectivamente, que nos hacemos trampas al solitario. Un 3% con los últimos datos del 2018. Esa foto que tenéis ahí es de principios de siglo de Vigo, la recogida de residuos en Vigo. No hemos avanzado nada. Nos queda todavía un mundo por hacer. De ahí la importancia de esa gestión. ¿Qué ocurre? ¿Por qué ahora hay de repente todo este rebumbio y tanto hablar de la recogida selectiva de los biorresiduos y demás? Bueno, porque Europa ya nos ha puesto el objetivo, nos ha marcado que para el 2023 todos los municipios han de tener una recogida selectiva o una gestión diferenciada de la gestión de los biorresiduos, compostaje doméstico o comunitario o recogida selectiva. Entonces ahora sí que tenemos prisas. Por lo de siempre, no llegamos, tengo prisa. Y ahora vamos a ver en qué berenjenal nos meten o nos metemos. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver cómo encajamos esto en nuestro territorio. Fijaros, esto sería la distribución de la población en nivel de toda España. Más del... Ay, no se ve bien ahí. Pero bueno, más del 50% de la población vive en 125 municipios, ¿vale? Más de 8.000 que tenemos en España. Se ve claramente lo que sería la Comunidad de Madrid, la zona del área metropolitana de Barcelona, lo que sería Comunidad Valenciana, todo lo que sería, después veis los núcleos de capitales de población, pero nos queda lo que llaman la España vaciada. Estaríamos hablando de que la población de Madrid equivale al 75% de los municipios menos poblados. ¿Vale? Están todos concentrados ahí, con la señora esa. ¿Qué también significa esto? Que estamos hablando que la mitad de la materia orgánica que generamos a nivel municipal está en un contexto descentralizado, atomizado. ¿Y qué proponemos para eso? Pues hasta ahora las plantas TMB, plantas de tratamiento mecánico biológico, recogida conjunta, recogida todo en uno. Esas son, por comunidad autónoma, todas las cantidades de instalaciones que hay repartidas en la península. De compostaje como planta pública, donde haya un modelo de recogida selectiva, pues porque tenemos a Cataluña todavía con nosotros, que si no sería un páramo. Y ahora es porque ahora corre la necesidad, hay que recoger selectivamente. ¿Dónde lo llevamos? ¿Qué hacemos? Porque recoger es muy fácil, solo es poner contenedores y ya te haces la foto. Fijaros, estos son de donde salimos, datos de la recogida selectiva de biorresiduos frente a la generada. No llegamos al 10%. Y si comparamos la capturada frente a los restos de comida generados como potencial, ¿veis aquí este puntito? 3% aproximadamente. Y queremos para el 2023 gestionar diferenciadamente toda la materia orgánica. Carayo.
una visión general que veáis del planteamiento estratégico a nivel de toda Europa. Estos son datos de diferentes fuentes bibliográficas y de hablar yo también con gente como Florian Amlinger y expertos de toda Europa para intentar hacer una especie de censo de plantas públicas, ojo, porque tener las plantas privadas era un reto, en toda Europa, y para intentar hacer una comparativa, hicimos un ratio de número de habitantes por planta de compostaje. Vale, ahí tenéis Portugal, una planta de compostaje por cada 5 millones de habitantes. España estaríamos en una planta por cada 1.200.000. Abajo de la tabla, Austria, una planta de compostaje por cada 19.000 habitantes. Hoy se hablará del modelo austriaco. El modelo austriaco viene a decir esto: descentralizar, acerquemos el tratamiento a la generación. Si a España le quitamos Cataluña, fijaros cómo cambia el cuento. Nos vamos a una planta por cada 3,5 millones de habitantes. Cataluña estaría en una planta por cada 280.000 habitantes. ¿Vale? Es decir, que realmente faltan muchísimas instalaciones de compostaje a nivel de todo el Estado. ¿Y cuáles son las tentaciones que nuestros políticos están teniendo en estos momentos? Pues ya tenemos las plantas TMB, pues vamos a pintarlas de verde. E incluimos una línea de tratamiento de bioresiduos. Ya está. ¿Alguien me va a fiscalizar la calidad del compost? No. De momento, desgraciadamente, no. Así que nos vamos a encontrar en esta estrategia un problema. O bien va a haber una limitada captación de la materia orgánica y de poca calidad, o bien nos vamos a ir a una baja captación de orgánica de muy buena calidad, pero en la fracción resto vamos a tener un montón de material. Con lo cual hay muchas cuestiones que se nos vamos a tener que comer. ¿Dónde va a ser el producto final? El bioestabilizado, la fracción resto, ¿qué se va a hacer con ella? Etcétera. Es decir, el futuro yo no lo veo de momento muy brillante. Vale, vamos a saltar un poco más rápidamente. Las bases de gestión de los bioresiduos. Bueno, nos vamos a centrar en lo que sea recogida y minimización de transportes, de lo que estamos hablando hoy. Vale, ¿qué buscamos? Se ha dicho por aquí, por activa y por pasiva. Tecnología simple, residuos muy limpios, generar empleo y modelo que puede alcanzar resultados muy satisfactorios a todos los niveles. Y lo que yo creo que es más importante, involucrar a la ciudadanía. Si la sociedad no está involucrada, lo que presentemos no va a ningún lado. Posibilidades. La ley de contratación permite fomentar a nivel local que empresas locales, empresas de inserción social, participen y sean parte de esta estrategia. ¿Cuál es el modelo austriaco que queremos imitar, que nos queremos disfrazar así? Os lo comento rápidamente porque Florian Amlinger lo explicará, supongo que más avanzada, de manera más profunda, pero las estrategias es descentralizar lo más posible todo lo orgánico a compostaje doméstico, donde no sea posible recogida selectiva, y después tanto agrícola descentralizado como sea posible. ¿Vale? Es decir que, perdonad que queda, pero bueno, se entiende. ¿Vale? Únicamente avanzar en la centralización cuando no quede más remedio. Austria, con datos de 2015, tiene un 64% de plantas de compostaje agrícolas, ¿vale? Un poco como las que comentaron ahora Ana y demás, plantas pequeñas, plantas sencillas, cercanas a la generación de los residuos. Por ejemplo, el departamento de Alta Austria tendría 179 plantas, 85% de ellas son agrícolas y con unos ratios de captación muy elevados. Diferentes modelos de gestión con los agricultores. No hay un modelo único, eso es muy importante, pero en todos hay una colaboración entre la administración y el agricultor. Colaboración, complicidad y apoyo mutuo. Modelos donde se realiza la recogida y después el tratamiento, o solo el tratamiento o solo la recogida. Modelos con asociaciones de agricultores que dan servicio. Modelos donde, por ejemplo, los agricultores reciben ya la mezcla hecha, solamente tienen que ponerla en las pilas. Este modelo, por ejemplo, que es el que da servicio a la ciudad de Graz, con un área de casi 350.000 habitantes, lo que recibe el agricultor no es el bioresiduo, recibe el material ya mezclado con el estructurante. Vale, esa labor tan importante y tan delicada en el proceso de compostaje ya se la traen resuelta de casa, le facilitan la faena. Pues estos modelos son interesantes, pero controles. Yo aquí creo que es lo más importante, controlar lo que se hace. Con lo cual se les exige cursos de formaciones, ya hemos comentado aquí, ya se ha comentado la importancia que tiene,
e inspecciones para asegurarse de que se está haciendo bien, ¿vale? Y, al mismo tiempo, acompañamiento. No es simplemente fiscalizar por fiscalizar, fiscalizar para asegurarse de que no hay problemas y ayudar en los que otros, pues oye, todavía no han aprendido, no saben. Modelos donde hay apoyo a la construcción de la planta, hay apoyos a la adquisición de maquinaria, uso de maquinaria, ¿vale? Todo esto que significa que desde la administración hay una idea clara de cómo desarrollarlo. Con lo cual tenemos la oportunidad. Y aquí son las reflexiones que os puedo decir. Hablamos que si del modelo austríaco, que si compostaje agrícola, que si agrocompostaje, que si modelo de gestión de escala, como se dice en la Comunidad Foral de Navarra. Yo veo que aquí hay 4 patas que trabajar y todavía hay mucho que pescar aquí. Por un lado, esta alegalidad en la que nos encontramos, ¿vale? No hay una normativa específica para lo que sería el modelo de plantas pequeñas, con lo cual estás al albur de lo que le toca al político o al técnico de turno. Y aquí yo también quiero lanzar un cabo a la mayoría de técnicos de administración que he conocido. Muchos de ellos, porque no tienen capacidad, no tienen tiempo y demás, desconocen lo que es la realidad del compostaje. Conozco muchos que son los que te certifican, te revisan los proyectos de compostaje y en su puñetera vida han podido ir a una planta de compostaje. No por falta de ganas, lo aseguro, pero no han tenido tiempo o no les han dejado. Con lo cual, ¿qué hacen? Pues si tú les presentas un proyecto de una planta de 200 toneladas, va a coger documentación de referencia, la guía de plantas de compostaje de Cataluña. Cataluña, que tiene una media de plantas de 10.000 toneladas año. Y te van a exigir lo de una planta de 10.000 toneladas a una planta de 200. Porque no saben que tienen que pedirte, pero saben que tienen que firmar. Y la firma de certificación es suya. Entonces eso, o nos tiramos al monte y nos convertimos en la alianza rebelde y venga, nos ponemos a pelear con las administraciones, o nos los traemos a nuestro bando. Y les explicamos la realidad. El proyecto de José nació un poco así. Nuestro compañero Joseba Sánchez Arrieta se tuvo que sentar con todos los departamentos del Gobierno de Navarra y negociar uno por uno los puntos que nos iban a exigir para la planta. Es decir, mira, si me pides esto, cierro, porque es económicamente viable. ¿Qué te parece si lo hago así? Ah, bueno, pues entonces hazme esto, vale. Y así fue como se consiguió que al final se desarrollara una normativa, Navarra, que ahora os comento. Y después, limitación que se mezclen flujos residuales. Lo vemos como una limitación desde el punto de vista técnico. Alfonso del Val dice que en el mundo de la basura lo más limpio es la basura. Si tú abres las puertas a utilizar ciertos tipos de residuos en plantas pequeñas, no va a tardar nada en llegar el gestor oportunista y empezar a colarte por ahí cosas que, digamos, no queremos que vayan al suelo, o por lo menos no queremos que se llamen compost. Entonces, hay puertas que hay que mantener cerradas si no hay capacidad de control real de lo que va a moverse por las plantas. Obviamente, nos limita posibilidades de crear sinergias. Entonces, es un factor a estudiar, pero ciertos materiales nunca deberían considerarse en este modelo de plantas que estamos hablando. Por eso decía, la Comunidad Foral de Navarra, por ejemplo, a raíz de la experiencia de Josenea, que la considera una planta también de aprendizaje para la administración pública, ha marcado una normativa que, bueno, pues limita el tipo de promotores de estas plantas, qué códigos LER se pueden utilizar, la capacidad de tratamiento, el uso del compost, la considera gestión y unas condiciones técnicas también, que lo que buscan es simplificar, ayudar a desarrollar el proyecto, si, obviamente, es un proyecto de esta tipología. Lo que sería la formación. Los agricultores en general saben hacer compost. Si vais a YouTube y busquéis este vídeo, 1941, enseñando a agricultores a hacer pilas de compostaje. No tiene, sabéis, los que estáis aquí, cómo se hace compost y sabéis que es fácil. Pero una cosa es saber hacer compostaje, otra cosa que te estén llegando todos los días o todas las semanas tantas toneladas de materia orgánica doméstica que no sabes muchas veces lo que exhibía o lo que huele a tu planta, que tienes unos recursos limitados, un tiempo limitado y un conocimiento de hacer compost con estiércoles, con restos vegetales y demás, que eso es una cosa. Y lo otro es más difícil. Con lo cual, la formación considero que es un factor clave, ¿vale? Formar a la gente que vaya a estar a estas tareas, tanto a nivel técnico como administrativo, es decir, enseñarle a hacer el papeleo que tienen por delante, pero que aprendan, que tengan esa capacidad. Y después, la supervisión y el apoyo, desde el punto de vista de acompañamiento.
Vale, lo que decía, yo creo que ahí es importante que se vean los agricultores acompañados, que no los enterremos en burocracia, pero obviamente que les exijamos un control, una trazabilidad, unas condiciones de proceso, que lo hagan bien. ¿Vale? Lo que acaba de presentar Ana, lo que hacen en la Universidad Miguel Hernández, sería el ejemplo más claro, ¿vale?, de lo que me quiero referir, este acompañamiento. Y finalmente, la debilidad que tiene el modelo. Dar garantías de un servicio, ¿vale?, que tiene que funcionar 52 semanas al año. Si dependemos de un único agricultor o de una única instalación, si esa persona tiene una baja, se quiere ir de vacaciones, la maquinaria se le estropea, cualquier cosa, no puede parar el servicio. Entonces aquí es una de las reflexiones que tenemos que tener clara, que esto no es una prueba piloto. Si queremos que esto sea una realidad, hay que darle una garantía de servicio. Por eso lo que os ponía esas 4 pinceladas del modelo austriaco. Y nada, para terminar, súper rápido, sector Horeca, nuestro mayor aliado. Grandes generadores interesados en el producto local, en la agricultura local, generan mucho, generan limpio y son muchas veces los que tienen mayor capacidad de diálogo con los políticos que nosotros como técnicos en nuestras oficinas. El caso de Carlos Oroza, por ejemplo, es un caso claro, o lo que os enseñaron ayer, el proyecto que tenemos ahora de Garden Hotels en Mallorca. ¿Vale? Ideas, simplemente las ideas. Y termino. FEA, Fertileauro, somos una asociación que nos dedicamos sobre todo a esto, a dialogar con la administración y a enseñarles lo que no saben, para que realmente tengan capacidad de criterio. La guía de compostaje comunitario que sacamos hace un par de años, precisamente se trabajó así, reuniones con el Ministerio, reuniones con los técnicos de las administraciones, para poder sacar este documento que sea de referencia, que les sirvan a ellos de utilidad y sepan lo que es el compostaje comunitario que tienen que exigir. Ahora estamos, os juro que estamos, pasa que FEA, digamos, es nuestro tiempo libre, con la guía de pequeñas plantas. Obviamente es una cosa modesta, pero que sirve un poco eso, capacidad de criterio. Y nada más. Gracias por vuestra atención. Espero haber aportado algo en esta jornada y cualquier cosa a vuestra disposición. Gracias. A continuación va a hablar Francesc Giró, es director de Planificación Estratégica de la Agencia Catalana de Residuos, lleva colaborando unos años con Revitaliza y nos va a hablar de las iniciativas en el Baix Priorat de agrocompostaje. Muy buenos días y muchas gracias a CEIDA, a la Diputación, Revitaliza, a Carlos por invitarnos a la vez, ya somos asiduos, a Pontevedra para participar en esta jornada tan interesante y de tanto aprendizaje para nosotros. A mí me han pedido, Carlos fue muy concreto, que explicara el proyecto de Priorat. Es un proyecto inexistente. El proyecto existe, pero no es una realidad. Por tanto, perdón, me va a ser difícil poder explicar alguna cosa, pero sí que lo explicaré un poco por encima. Es una cosa que está empezando ahora, pero para llegar aquí sí que hago un repaso muy rápido de la trayectoria y para intentar justificar y entender por qué estamos entrando en este ámbito en estos momentos. Y en primer lugar, pediría si por favor puede pasar un pequeño vídeo, muy breve, no llega a 2 minutos. Desde el año 1993, Cataluña dispone de legislación propia que obliga a los municipios a efectuar la recogida selectiva de los biorresiduos. Las primeras experiencias desde el año Desde el año 1993, Cataluña dispone de legislación propia que obliga a los municipios a efectuar la recogida selectiva de los biorresiduos. Las primeras experiencias tuvieron lugar el año 1996. 25 años después, la recogida selectiva de biorresiduos se efectúa en más de 800 municipios. Los sistemas de recogida selectiva más habituales son la recogida con contenedores en la calle y la recogida puerta a puerta, la cual alcanza unos mejores niveles de captación de biorresiduos de alta calidad con bajo contenido de impropios. En el 2020 se recogieron selectivamente unas 425.000 toneladas de biorresiduos y 100.000 toneladas de residuos vegetales. En Cataluña hay 26 plantas públicas de tratamiento biológico de biorresiduos. Por otra parte, hay muchos entes locales que también fomentan el compostaje doméstico y comunitario.
Cataluña también dispone de una red importante de plantas de compostaje privadas que tratan otros residuos orgánicos como las deyecciones ganaderas, lodos de depuradora, residuos agroalimentarios y restos vegetales. En 2020, las más de 75 plantas de compostaje en funcionamiento produjeron alrededor de unas 300.000 toneladas de compost. La mayor parte de este compost se destina a cultivo de cereales, al sector vitivinícola y frutícola y para la elaboración de sustratos de jardinería. Bien, es de una forma muy rápida, en una pincelada, me barro 25 años de gestión y de todo, ¿no? Pero sí que voy a hacer un poco, gracias por la presentación, un poco de pinceladas, ¿no? O sea, sí, es una trayectoria de 25 años que empieza pues, con un marco legislativo en el año 93 que obligó a la recogida selectiva de biorresiduos en Cataluña, y la primera experiencia no llegó hasta real con la planta de Torrellas en el año 96, de hecho hace 25 años. Esto no fue suficiente y al cabo de poco ya empezamos a implantar sistemas de recogida más eficientes puerta a puerta. Nosotros hemos mamado, bebido de fuentes diversas. Una es Alemania, otra es Italia y otra es, por ejemplo, pues Pontevedra, ¿no? En el año 93 copiamos un modelo que no es que fuera un mal modelo, pero que tenía sus limitaciones y lo detectamos muy rápidamente, que es que el nivel de participación era el que era y era insuficiente. Y un contenedor abierto en la calle pues está sujeto a que quien quiera lo utilice correctamente, quien quiera no, y por tanto el sistema funciona, pero funciona con mucho esfuerzo y no alcanzando altos niveles de cantidad y calidad. Y sí que comprobamos que en Italia, con la experiencia puerta a puerta, esto daba un salto innegable. Por tanto, años después, y hace ahora 20 años ya, empezamos a implantar sistemas puerta a puerta que son mucho más eficientes, en términos de cantidad y calidad. A partir de aquí, aún así, esto parecía que no era suficiente y hace 15 años, ahora ya 17, empezamos a implantar la fiscalidad, encareciendo el vertedero y posteriormente la incineradora. No tiene sentido estas políticas de potenciar recogida selectiva cuando el vertedero es más barato que ir a compostar. Teníamos que encarecer el coste del vertido y esto lo hemos hecho durante muchos años. Al principio era una cosa insignificante, ahora es una cosa ya muy contundente. Estamos en tarifa de entrada de vertedero más 60 euros tonelada, que la suma hace pues 100-120 euros tonelada de coste de tratamiento en vertedero. Esto sí que es significativo, ¿no? Y además esto nos ayudó, porque con este dinero, pues evidentemente, lo retornamos a los que hacen bien las cosas, ¿eh? Es un poco Robin Hood, lo quitamos de los malos, lo damos a los buenos. Bien, hay muchas más cosas, pero es que si no, el tiempo se me va a comer. A partir de aquí, pues bueno, ¿dónde hemos llegado? En el año 2020 llegamos al 46% de promedio de recogida selectiva de residuos municipales, y esto es seguro fruto de un marco legal, de unos objetivos, de unas infraestructuras, de un plan de infraestructuras y de utilizar instrumentos económicos, tanto dando soporte a los municipios para hacer las campañas de implantación, para los cubos, para las bolsas compostables, para los elementos necesarios para hacer la implantación, pero también a través de la fiscalidad en vertido y incineradora. Esto es dato promedio. Luego, por comarcas y por municipios, vamos desde el 15% al 85% o más de recogida selectiva. Y como comentó Ramón, aquí no acaba la película. La recogida es el instrumento, no es la finalidad. La finalidad es el reciclaje final. Y sabéis que Europa, ya lo he comentado, que tenemos dos objetivos importantes. 65% de reciclaje al 2035, porque el del 2020 no lo cumplió nadie, o prácticamente nadie, y además otro objetivo que es que la entrada de residuos a vertedero sea de un máximo del 10% en el 2035, que es realmente son dos retos muy importantes y que son inalcanzables si no se da un valor y un trabajo y un resultado importante en gestión de biorresiduos. Bueno, esta es la primera descarga de residuo orgánico hace 25 años, lo celebramos hace pocas semanas,
Y de hecho es un secreto, pero aquí tenemos el artista. Carlos fue el jefe de planta de esta planta de Torrellas, el quien impulsó en el día a día la gestión real, la gestión de esta instalación. Esto ya es otra planta, es de las últimas, es una planta pequeña en Sort, una planta de recogida puerta a puerta de alta calidad, luego la veremos, pero bueno, funciona perfectamente. Mucha calidad, simplificación tecnológica, menos coste de inversión, menos coste de gestión de funcionamiento. Bien, datos muy resumidos de 25 años, un marco legal. En estos momentos estamos ingresando 90 millones de euros por cánones que retornamos el 96% a los entes locales en función directa e indirectamente de muchos parámetros, en función de la cantidad y la calidad de recogida selectiva. Pero también hacemos infraestructuras, también hacemos otras cosas. Volumen de inversiones en infraestructuras y en subvenciones en 25 años, evidentemente. Un control de calidad fundamental. Sin tener esta información no podemos avanzar. La trazabilidad, evidentemente, sobre los bioresiduos es clara. Nosotros hacemos controles trimestrales de todos los circuitos, unas 1.500 muestras al año, y también la necesidad de tener un control para poder mejorar el problema del derroche alimentario, lo ha comentado Ramón. Estamos en un 10% de promedio de derroche alimentario en los bioresiduos recogidos selectivamente. Aquí no está contado el derroche alimentario que está en la fracción resto, que es todavía mayor. Bien, de los 943 municipios, 804 tienen sistemas de recogida selectiva, total o parcial, y los 139 que faltan, la mayor parte, 136, hacen compostaje o doméstico comunitario. Por tanto, prácticamente todo el territorio está gestionando sus residuos, con mayor o menor acierto. Damos cobertura a toda la población, pero el nivel de participación de promedio es de un 30 a un 40%. Depende de cada sistema. Hay sistemas más eficientes, donde participa mucha gente, y otros que participa poca gente. Los municipios que simplemente para cubrirse legalmente la ley que pusieron un contenedor ya cumplen, pues esto no funciona así. Posteriormente, pues los datos que he dado, promedio de recogida selectiva, pero con puerta a puerta vamos mínimo 60, máximo 85, incluso cerca del 90% de recogida selectiva, de mucha calidad. La gestión en el año 2020, pues entre bioresiduos selectivos y restos vegetales eran unas 500 y pico mil toneladas, y esto nos permitió producir un compost, unas 70.000 toneladas de compost clase A, clase B. Evidentemente las plantas que reciben mucha entrada de orgánica selectiva puerta a puerta, pues es clase A, las otras están clase B. Bueno, esto me lo salto, pero simplemente voy a decir que lo importante no es la recogida selectiva, este 46%, sino que es al final, en Cataluña, un 39% de reciclaje. No llegamos ni al 50% que obligaba la Unión Europea en el año 2020, y tenemos que incrementar este valor hasta el 65% y reducirlo cada vertedero al 10%. Y tenemos solo 15 años, y nosotros que somos los avanzados de la clase. Somos los que llevamos 20 años trabajando y tenemos un marco legal y unos cánones, y para nosotros es difícil imaginaros cómo va a ser para el resto de comunidades, ¿no? Bien, esta es para ver la evolución, cómo a partir de aplicar los cánones, cómo el número de municipios que implantaban la recogida selectiva de bioresiduos en azul, y de estos los que están implantando puerta a puerta, que está creciendo de forma exponencial. Hoy estamos ya a un 30% de los municipios. Estas son las infraestructuras, las plantas que mencionó Ramón. Estas son las plantas que tenemos, algunas muy grandes, otras más chicas. El volumen de la esfera es proporcional a las capacidades. Son 22 plantas de compostaje y 4 que hacen digestión, y luego algunas de ellas también compostan. Nosotros, evidentemente, aquí tendríamos que añadir también lo que supone el compostaje doméstico y comunitario, que aquí es un ámbito donde hay mucho trabajo por hacer,
que estamos trabajando, pero que evidentemente hay una necesidad de apoyar esta gestión, porque es la gestión probablemente más interesante en lugares donde tradicionalmente no tiene ningún sentido ir a recoger los residuos, por la dispersión de la población, por tener baja densidad, etc. Esta es interesante, fijaros, si yo sumo todo lo que hemos gestionado selectivamente, quitando los impropios de la orgánica, que de promedio están al 10%, 1% en donde hay puerta a puerta o menos, y en algunos casos pues se van las cifras por encima del 10%. Pues bien, hemos gestionado 500.000 toneladas selectivamente de un potencial de 1.200.000. O sea, todavía nos queda todo este pastel rojo por gestionar correctamente. Si nosotros quisiéramos llegar a obtener el objetivo, o alcanzar el objetivo del 65% de reciclaje que marca Europa, deberíamos ser capaces de, en los próximos 15 años, aumentar todavía en 400.000 toneladas la gestión correcta de estos residuos. Y esto quiere decir que tenemos las plantas que tenemos y ya no podemos tratar más. Por tanto, tendremos que aumentar capacidad de tratamiento de plantas existentes, crear nuevas plantas de tratamiento biológico, construir red de pequeñas plantas de compostaje descentralizadas e implantar más compostaje individual y comunitario. Y esto, pues, todo se integra, todo se combina, todo se complementa en función de la distinta realidad territorial. Y aquí dentro, y combinado, también cabe el agrocompostaje. Me lo salto. Estas son las pequeñas plantas descentralizadas. El concepto descentralizado yo no es que lo use mucho, pero es que es un concepto muy relativo. ¿Cuál es la escala de la descentralización? Porque SORT la considero planta descentralizada, pero es una planta centralizada porque recibe los residuos de toda su comarca. Por tanto, es una planta pequeña, muy sencilla tecnológicamente. Estas son las 3 plantas que yo consideraría de más pequeñas, más sencillas, que funcionan muy bien. Todas ellas están en distintas comarcas. Veis 30.000 habitantes, 2.000, 6.000, todas son puerta a puerta. Los resultados de recogidas selectivas son espectaculares. La de SORT es un poco más baja porque solo este es el resultado de toda la comarca, pero aquí tratamos la orgánica de 14 municipios que están en el eje de la carretera. No sé si conocen la zona, esto está en los Pirineos, pero hay más de 100 núcleos donde no se recoge puerta a puerta, hay un contenedor y esto también hace bajar los niveles. La calidad es perfecta. En Malla, que es más de 20 años trabajando, de promedio no llega a un 1% de impropios. Y en el caso de Aguadella, pues son 5 años como en SORT, son 5 años valores que están muy correctos. Las plantas son pequeñas, 350, 700, 1.500 toneladas, y aquí tenéis algunos datos económicos de inversión, algunos no los tenía al alcance, de inversión y de coste de tratamiento. En Cataluña hemos empezado ahora con una etapa política a trabajar el tema de la descentralización. Perfecto. Y básicamente estamos en un documento que estoy a borrador, pero estamos desarrollando esto. Organización interna importante para que tengamos todo muy claro el marco. Elaborar esta estrategia, que hay un borrador. Importante la difusión interna y externa. Hay cosas, las que están en verde ya están hechas. Hemos hecho la traducción de la guía, fruto de estas reuniones que tuvimos con comunidades autónomas, con Carlos, con Ramón, con Navarra, con Baleares, con Valencia, ¿no? La traducimos al catalán y la adaptamos. Visitas y experiencias a lugares de referencia. Estuvimos aquí hace 2 meses en Pontevedra. Tenemos previsto un viaje a Austria. Queremos establecer una vía estable de formación de maestros compostadores. En el ámbito de la gestión, hay 3 temas importantes, ¿no? Pero 2 son muy importantes. Estamos con voluntad de hacer una orden que ponga un marco legal para favorecer el compostaje doméstico y comunitario y, por otro lado, intentar contabilizar, encontrar la manera de contabilizar, porque esto tiene que sumarse a los objetivos de recogida selectiva y reciclaje. Por tanto, va a ser fundamental. Y luego, impulso institucional de algunas peticiones que tenemos, una encima de la mesa, que es la que voy a explicar, que es el Priorat, y luego otra cosa que ya hemos hecho, que es, dentro de los múltiples retornos de canon que hacemos para los entes locales, acabamos de aprobar un aumento importante de retorno de canon de compostaje comunitario de 300 euros por compostador.
O sea, esto es nuestra hoja de ruta y vamos, bueno, haciendo cosas. Bien, el proyecto del Priorat es un proyecto que tiene más de... Antes de la pandemia, estuvieron interesados, fuimos allí, tuvimos reuniones, y este proyecto nace de una necesidad del propio territorio. Aquí, bueno, pues teníamos la Diputación de Tarragona, teníamos la comarca, teníamos municipios, teníamos un consorcio de gestión de residuos, grupos ecologistas, incluso el sector de la agricultura, ¿no? IRTA, Instituto de Investigación y Tecnología, incluso el Centro Tecnológico de la Vid, ¿no? ¿Qué plantean? Una cosa muy sencilla. Plantean compostar bioresiduos del mundo municipal con residuos orgánicos, en este caso, básicamente podas de cultivos como la vid y como el olivo, ¿no? Muy rápidamente, esto es el Priorat, es una comarca del sur de Cataluña, zona de Tarragona, no toca, pero cerca del Ebro. Son 23 municipios. El más grande es Falset, que tiene 2.000 y pico de habitantes. Luego viene otro que es Cornellà de Montsant, que no llega a 1.000. Y en los otros municipios, que son muy pequeñitos, pues ya veis 5.400 entre todos. Es una comarca que se ha despoblado en un siglo, perdió la mitad de la población. Aquí creo que está 22.000 habitantes, en 1900, en un siglo y poco más, pues 9.160. Una comarca de las deprimidas, y de muy baja densidad de población. Hace aproximadamente unos 20 años, una comarca vitivinícola por excelencia, pues empezaron a trabajar y a luchar para dar valor a la gran calidad del vino que hacen, y esto está reimpulsando la comarca de una forma notable, ¿no? Pues bien, quieren entrelazar la gestión de la agricultura y de la explotación de esta agricultura, aquí no sé si se ve muy bien, pero bueno, son casi con bancales. La vid no es un sistema muy digamos, en llano, que es fácil de mecanizar. Aquí no, aquí es muy artesanal. Pues bien, entrelazar esto con los bioresiduos, teniendo en cuenta que la mayor parte de los municipios están haciendo sistemas de puerta a puerta, otros no, que gestionamos alrededor de unas 800 toneladas de bioresiduos, 900 si sumamos la poda, únicamente de los municipios, de que tenemos un potencial todavía importante. Estimamos que podríamos llegar a alcanzar unos 1.600 toneladas. ¿Qué se cuenta? ¿Qué dice el proyecto? El proyecto hace una estimación de lo que tenemos allí. Tenemos viñedos, olivos, almendros, avellanos, y básicamente hay unos datos de superficie, de ratios de generación de poda, que hoy en día se están quemando, y dicen que evidentemente pues no tiene sentido. Ahora que estamos, la Agencia de Residuos, que está dentro de una consejería, que es la de Agricultura y Cambio Climático, hay que intentar pues que gestionemos mejor nuestros residuos, también los agrícolas. Por lo tanto, vamos a evitar quemarlos, emitir emisiones, vamos a intentar compostarlos y dejarlos también en el campo, porque luego hay problemas de enfermedades, etc. Por lo tanto, la idea es gestionar. Evidentemente, si comparamos los bioresiduos con estos de aquí, en el caso que se llegaran a gestionar todos, pues hay un excedente, hay más residuos vegetales de podas que no de bioresiduos. Tendremos que plantear a ver si hacemos también compostaje de estos residuos vegetales, quizás con otros residuos, que el proyecto lo menciona, que podrían ser de explotaciones ganaderas, ¿no? Aquí es lo que hay, que es muy poco, en esta comarca de explotaciones ganaderas, básicamente de aves de corral y poco más. Bien. ¿Qué es lo que plantea el proyecto? Pues bueno, plantea, evidente, que la gestión de los residuos se haga en proximidad. Llamémoslo kilómetro cero. En algunos casos será que el propio municipio, a través de compostaje comunitario, se gestione sus propios residuos orgánicos. Y lo que pretende también es obtener un compost de mucha calidad que puedan retornarse al campo para fertilizar mejor estas viñas y, por tanto, pues cerrar el ciclo en proximidad, integrando esta gestión de residuos orgánicos del mundo municipal y del mundo agrícola,
puntualizan que para ellos es importante gestionar bien la poda, porque entienden que ahora no la están gestionando muy bien. Aquí veis exactamente pues, bueno, esto cómo contribuiría a algunos objetivos de ODS, ¿no? Lo plantean también como un proyecto que tiene cabida, evidentemente, en una transición hacia la bioeconomía circular, como medida, ha quedado claro, Iñaki lo ha explicado, ¿no? En mitigación de gases de efecto invernadero, por menor transporte, porque los biorresiduos se van a gestionar correctamente, porque el compost se aplicará en el suelo, ¿no? Posibilidad de integrar estos residuos, generar lugares de trabajo. Hemos comentado una comarca deprimida que ha perdido mucha población, por lo que se trata es de retener a esta población y de poder facilitar lugares de trabajo. Sí, estoy acabando. Y luego también para ellos es muy importante potenciar la certificación tanto de lo que serían los vinos como la que tienen de Siurana, que es para el aceite de oliva. Por tanto, estamos haciendo biorresiduos con podas de olivos, con podas de viña, ¿no? Para hacer un compost, y lo que plantean básicamente a nivel práctico es 2 plantas de compostaje pequeñitas, una en Falset, para 500 toneladas de biorresiduos municipales, otra en Cornellà-Montsant, más pequeña todavía, de 200 toneladas, y lo demás, los demás biorresiduos gestionados en cada municipio con pequeños centros de compostaje comunitario, tratando entre 20 a máximo 70 toneladas año. ¿Vale? Y por tanto, lo que vamos a plantear, a planificar para pues, este año y bueno, el 2022-2023, pues mejorar la recogida selectiva allí donde ya se esté efectuando, implantar recogidas puerta a puerta allí donde no se está todavía recogiendo, y luego en el ámbito del tratamiento, pues bueno, hacer los diseños, dimensionamiento de estas plantas que deberán ser muy sencillas, probablemente podrían ser plantas que deberían poder compartir maquinaria, porque estarán muy cerca y tienen mucha lógica. El tema de la fracción vegetal va a ser fundamental, porque hay mucha poda, pero hay que gestionarla, hay que recogerla. ¿Cómo vamos a tratar esto? ¿Cómo se va a gestionar? ¿Dónde se va a centralizar? ¿La vamos a triturar y transportar? ¿La vamos a transportar y triturar? Esto hay que pensarlo bien. Y, bueno, los centros de compostaje comunitario que darán respuesta y salida a los residuos de otros pequeños pueblecillos, ¿no? Y, muy importante, formar personal que deberá hacerse el cargo de gestionar todo esto. Y cuando digo personal, se va a tener que recoger, se va a tener que gestionar los biorresiduos y vamos a tener que utilizar el compost. Por tanto, aquí es involucrar los servicios de la brigada municipal, los agricultores que quieran participar en el proyecto, etcétera, etcétera, ¿no? Y tendremos que ver cómo se va a gobernar todo este sistema en coordinación, cómo vamos a repartir responsabilidades y, por tanto, lo que queremos es que el proyecto finalmente sea viable, sea autosuficiente y, sobre todo, que sea replicable, porque esta realidad podría perfectamente aplicarse en otras zonas muy similares en Cataluña, que están muy alejadas de los grandes centros de población. Y creo que esto es todo. Muchas gracias por la atención. A continuación hablará Carlos Pérez de Losada, es el director técnico de Revitaliza, lleva trabajando en la Diputación de Pontevedra como asesor de residuos desde el 2015 y es especialista en tratamientos biológicos de la materia orgánica. Bueno, buenos días, bos días. Despois de las ponencias tan brillantes, estoy un poco acomplejado, pero teniendo en cuenta que en el Revitaliza si algo no tenemos es vergüenza, se me va el complejo y entonces voy a pasar de ser acomplejado a ser audaz. Nosotros en el proyecto que teníamos ayer, cambié algunas cosas porque ayer vi que había ciertas miradas de perplejidad cuando yo decía no hay que recoger el residuo orgánico. Eso es una frase, digamos, un poco rimbombante en algunos casos, cuando no es necesario. Si lo puedes tratar, no tienes por qué recogerlo, por lo tanto no tiene que ir a ningún lado. Intentaré explicar un poquito esto, esto es un añadido. Bien, nuestro plan, nuestro Revitaliza, digamos, se basa en un estudio muy pormenorizado de aquellos que producen el residuo que nosotros vamos a gestionar. Y eso son las personas, básicamente las personas.
Y acontece que Galicia tiene más lugares donde viven personas que todo el resto del Estado español junto, cuando solo tiene el 5,7% de la población del Estado. Quiere decir que aquí tenemos una matriz de distribución de la población rarísima, extraña, porque hay zonas mucho menos densas, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, pero que tienen muchos menos núcleos donde vive gente, porque hay campo abierto, sin habitantes, por lo tanto, sin productores de residuos municipales, y lugares concentrados, más o menos grandes o más o menos pequeños, pero concentrados. Aquí no ocurre eso. Nosotros hemos hecho un trabajo exhaustivo de la distribución de esa población y, por lo tanto, de la distribución de los productores de residuos que tenemos que gestionar. Pongo un ejemplo nada más aquí, que es un municipio concreto, Vilaboa, en la cual, como consecuencia de distribución, que ya veis que está en disperso quiere decir casita aquí, casita allá, no hay ni tan siquiera núcleos en el sentido convencional de la palabra núcleo. Y eso es lo que nos sale a nosotros como resultado. Nosotros trabajamos en 3 ámbitos. El doméstico o domiciliario, que es compóstelo usted en su casa, o sea, ese residuo sensu estricto no se produce, sería prevención, aunque esa discusión no la tenemos desterrada ya. Comunitario, que es cuando no tienes ese espacio que sea estrictamente rural, pero es una comunidad tan pequeña que compensa llevarlo a un lugar en el cual los demás también lo llevan, que es el comunitario, que es nuestra gran apuesta estratégica, y después el excedente tendría que ir a plantas. Nosotros, en este municipio concreto, y este es muy representativo, por eso insisto en esto es nuevo, no pensaba hablar de esto, veis que en ese municipio no es necesario de ninguna manera coger el residuo, por lo tanto no hay que recoger, no se debe recoger. Estamos en contra de la recogida selectiva de orgánicos, Giró. I'm so sorry. Bien. Hicimos unos cálculos que están ecuacionados y después los vamos corrigiendo con la realidad. Nosotros preveíamos en realidad 8 plantas, 8 de compostaje comunitario, y después resulta que tuvimos que corregir porque hemos descubierto que hay otras cosas que no son comunitarios pero que actúan como comunitario, que son restaurantes, hoteles y demás, que funcionan a efectos prácticos como un comunitario, pero es singular, pero tecnológicamente es lo mismo. Entonces nos salen 18. Bien, llevado eso a la provincia, ahí tenéis el desglose de todo este trabajo muy compendiado. Ahí tenéis todos los 61 municipios de la provincia y el porcentaje de población que podemos atender su biorresiduo por la vía en casa, por la vía comunitario o singular, en este caso, y lo que nos queda de excedente para lo que serían las potenciales plantas. Fijaros, solo los municipios que no tienen que recoger, en los cuales no se debe recoger, son 28 de los 61. Pero es que hay otros muchos que tienen, el porcentaje que tendría que ir para plantas sería enano, o sea, un 1%, un 2%, un 3%. De ahí viene mi afirmación un poco atrevida de, señores, no hay que recoger donde no hay que recoger, y hay que recoger donde hay que recoger. Eso es obvio, ¿no? Pero es que esto, y aquí se ha dicho mucho, cada cosa tiene su solución y cada problema tiene su solución. Hay que tener conocimiento, hay que tener energía y tal, pero cada cosa tiene su solución. Pues bien, ¿qué conseguimos con eso? Esto sería, lo que ponga ahí antes de esto, esto sería un gran paso de la linealidad a la circularidad en lo que serían biorresiduos. Es un clásico. Aquí todavía una asignatura pendiente, en Cataluña afortunadamente no, y en otros sitios, en España en general, una asignatura pendiente. ¿Qué paso damos nosotros? Bueno, si está en inglés es lo mismo. ¿Y qué conseguimos con eso? Pues esto. Fijaros. Es bestial. O sea, te cargas 2/3 de la actividad necesaria y por lo tanto 2/3 del coste asociado para hacer lo mismo. Y encima fijando población local. Creo que esto es un elemento clave, que no viene a cuento ahora. Esto es una pestaña que introduje a raíz de la mesa redonda ayer. Y ahora entramos ya en otros detalles. Bueno, esto sería un poco abundando sobre la distribución de población y en función de la distribución de población, los habitantes que tenemos por núcleo, los números de núcleos y sobre todo el dato aquel que me importa. Digamos, nosotros valoramos en aproximadamente cerca de unas 140.000 toneladas año de FORM que se producen en la provincia de Pontevedra, municipal, ¿vale?
nosotros tratamos, según nuestros cálculos, estos son, digamos, cálculos marco, cálculos norte, o sea, horizonte al que se podría alcanzar, no deja de ser una entelequia teórica, pero es a dónde se podría llegar si fuéramos Dios. Como veis, 2 tercios. Y otro tercio nos quedaría para plantas. Nos queda reducido la cantidad que tenemos que atender con recogida. Teóricamente, obviamente, según el rendimiento que tengamos en los pasos anteriores, se aumentará o no esto, ¿vale? Bien, y esas son las plantas. Eso es una previsión, y aquí ya entro en el tema clave de estas jornadas, por lo menos desde nuestro punto de vista, que sería, nosotros tenemos previstas esas plantas. Que tengamos previstas esas plantas no quiere decir que sepamos que tengamos la capacidad de hacerlas. Pongo en rojo la de Vigo porque nos sale esa planta, pero sabemos que no la vamos a abordar. Y aparte Vigo no está con nosotros, ¿no? Pero las demás podría ser. Y como veis son plantas pequeñas, plantas locales. Y pone el número de municipios, Pontevedra son 2, Deza 4, etcétera, 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 etcétera. El quid de la cuestión de estas jornadas es, bien, ¿por qué no le damos una pequeña vuelta de tuerca más, igual que lo hicimos con el comunitario, y en lugar de inversión en plantas, que además siempre tienen cierto problema de gestión, de implantación, y la gente no acaba de querer cosas en sus cercanías, etcétera, pues aprovechemos ya otro ámbito que nos rodea y que encima en Galicia es muy, 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 muy importante, que es todo el territorio, digamos, que nos rodea, en el cual se producen otros residuos que son además las zonas hipotéticamente o potencialmente consumidoras de aquello que nosotros hacemos al compostar, que es el compost. Que ya las ponencias anteriores fueron espectaculares a ese respecto. Pues bien, ese es el cambio que proponemos y ahora entro ya, porque ahí ya estamos hablando de que el potencial al que tendríamos que acatar ya no son las 280.000 o 140.000 toneladas, ya estamos hablando de 46.000. Si fuéramos Dios, somos un Dios menor, ¿no? Bien, problema, y esto es un elemento clave, por eso ayer insistía tanto en que el conocimiento técnico, tecnológico y científico no es la clave, pero es imprescindible tenerlo como acompañamiento positivo. Nosotros hemos hecho muchos cálculos de caracterización, no tanto como Cataluña, pero hemos hecho muchos para nuestra proporción. Y ese que está en rojo es el elemento clave, porque nosotros, para compostar a baja tecnología, sin blower, sin ventilación, sin etcétera, tenemos que neutralizar el oxígeno. Y el oxígeno solo lo neutralizamos con estructura. Y la estructura lo da el que estructura, el estructurante. Y eso es otro residuo. Y ese es menor. Es insuficiente. Y tenemos problemas con eso. Ahora pasaré una miscelánea de fotos en las cuales vemos, ese es un problema por doble vertiente. Primero, porque lo necesitamos y por lo tanto hay que conseguir gestionarlo. Y segundo, porque tal como se está actuando ahora mismo, está, digamos, obturando otras vías de gestión. Estas fotos son muy típicas de toda Galicia, esa es bestial, esa es mi aldea además, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros lo que hacemos es, digamos, proponer el aprovechamiento de eso, dejándolo en los lugares que puedan estar, etcétera, para que nosotros podamos después gestionarlo, que sería eso que estáis viendo ahí, triturarlo, etcétera, que ya se ha dicho mucho aquí, etcétera, etcétera, etcétera. En diversas escalas. Por ejemplo, para las casas proponemos este sistema. Trituradoras muy pequeñitas, que nosotros tenemos un sistema de triturotecas, que no son bibliotecas, son triturotecas, prestamos trituradoras para que la gente se culturice machacándose los dedos allá. Esos son otro nivel. Eso sería lo óptimo, que ya no tengas que recoger la poda, llevarla a un sitio y después llevar la trituradora para triturar y después coger el triturado y llevarlo a otro sitio. O sea, optimizar. Y llegamos a tamaños gansos, de mucho tamaño, ¿ok? Y con todo eso nos proveemos de aquella materia que es fundamental para que nosotros nos funcionen bien los centros. Ese es nuestro centro logístico, atendido por un genio que se llama Mon. Aquí tenéis la... Bueno, en fin, ya se ve que es Pontevedra, todo eso, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es muy importante, tenerlo claro, porque sin ello estás perdido. Y es el aporte de carbono, aparte de, como decía Nacho, de la atmósfera. Pero eso viene de la atmósfera, en otro estadio. Bien, vamos a entrar en ese entorno en el que queremos penetrar. Que ayer yo creo que hubo alguna aportación de alguna gente del público como que parecía que queríamos meter en cintura al agro. No, no, queremos colaborar. Bien, Galicia tiene todavía un sector primario importante, un 5%. En el ámbito occidental europeo eso es bestial, es muchísimo.
La media en Europa está por el 1,3%, 1,2%. Escaso, ¿eh? Son datos del año 21, ¿eh? Da trabajo a 70.000 personas mínimo, ¿eh? Por ahí, ¿vale? Datos del 21. De los cuales 20.000 están en el sector pesquero. Ahora se puede entender un poquito, Galicia tiene un 5% de sector primario porque el sector pesquero aquí es muy bestia, pesquero, marisquero, conservero, ¿vale? Bien, de hecho ahí hay unas 4.000 embarcaciones con unos 11.000 marineros y en el sector marisquero conservero que llegan hasta esas 20.000 personas que solo el sector pesquero y derivado produce. Hay un fuerte sector forestal, muy importante, mal aprovechado, y aquí hay una polémica muy fuerte en esta ciudad al respecto, con 127 empresas y también gran provisión de empleo. Y un sector ganadero muy importante. El agrícola aquí no es tan importante, excepto uno que voy a centrarme ahora. El ganadero es muy importante y aquí hemos visto casos. Básicamente es vacuno y dentro del vacuno ternera, o sea, digamos la carne de res joven y el lácteo, cada uno con sus características. Dentro del lácteo hay, bueno, en fin, y etcétera, 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 etcétera. Eso es nuestra realidad de entorno. Y viene ahora el sector en el cual nosotros queremos empezar con nuestra experiencia al respecto, que es el sector vitivinícola. No es que lo pensemos porque seamos beodos, a mí me encanta el vino, ¿no? Pero bueno, digamos, nos interesa colaborar y así conseguiremos tal vez mejores precios. Galicia tiene 5 denominaciones de origen, que veis ahí. La zona más fuerte, tradicional, es el Ribeiro, pero hay otras 4 zonas más. De esas zonas, en la provincia de Pontevedra están DO, Rías Baixas, que es esa, que a su vez tiene 5 subzonas, ¿vale? Que ahora veremos, ¿vale? Esas son las zonas. Y aquí tenemos esa zona que es la más fuerte, que es la subzona del Salnés, que se va prácticamente al 70%. Es una zona muy potente, con una gran producción. El Salnés es bestial. El nivel de productividad, la producción por hectárea y año que tiene viña el Salnés, no la tiene prácticamente nadie en el mundo. Es bestial. Estamos hablando del orden de 12 toneladas por hectárea y año de uva, ¿eh? Bien, fuerte también la zona del condado de Tea, con un 20%, y después la zona del Rosal. La otra es muy pequeñita, Sotomayor, y hay una que es la de arriba, que en realidad pertenece más a Coruña que a Pontevedra, tiene una parte, está compartido. Bien, esas son las bodegas, digamos, es bestial. En Pontevedra hay del orden de cerca de 200 bodegas vitivinícolas, de diversos tamaños, algunas bastante potentes, muy tecnificadas y con un importante valor añadido. Están pasando un momento bastante bueno en ese sentido, o sea, plusvalía. Vamos a entrar en el medio de la cuestión. Esta es la parte más técnica, más difícil, porque son números que vienen de muchos números. Aquí pongo los resultados nada más. Datos del 21. Ha habido una cosecha espectacular aquí, de las mejores. He recogido datos genuinamente de ayer, de hoy. Vale. Hay hay 4.178 hectáreas de viñedo, de las que han producido este año 43.744 toneladas, bestial. Vale. Pero eso produce residuo. Y ahí entramos nosotros. Bueno, no entramos, ahí queremos meter la nariz nosotros. El residuo, básicamente, son esos: el raspón, el bagazo, lías borras, sarmiento y, por lo tanto, el total. A nosotros nos interesa uno de esos, pero todos tenemos que atenderlos si entrásemos ahí. ¿Cuál es el que nos interesa? Pues nos interesa ese. ¿Por qué nos interesa ese? Porque os he explicado antes que si no tenemos aporte de estructurante, que además nos aporta carbono y oxígeno, estamos perdidos si queremos hacerlo a baja tecnología. Y ocurre que este segmento, su principal residuo es ese, exactamente ese. Por eso somos tan audaces y tan atrevidos de querer proponerles a los vitivinícolas llevarles residuo nitrogenado, que es el residuo FORM, para que lo mezclen con su residuo carbonoso, porque es óptimo. Entonces no es solo óptimo en el sentido de que es más fácil que ellos lo gestionen porque después lo utilizan el producto final y por lo tanto hay una sinergia, sino que es más fácil porque no hay que hacer instalaciones, porque ellos van a gestionar sus propios residuos en una instalación que une varios puntos a la vez. Bien, las características son esas, las veis ahí, como la ponencia la tendréis. Lo que más me importa es esta característica.
porque eso es tal. Los otros también. Por ejemplo, aquí tenemos, ya lo veréis un poquito, con el bagazo tenemos ciertas dudas, porque el bagazo hay gente que lo utiliza, gente que tiene otras salidas. Ahora hago un cálculo al respecto. Y después la producción, nos importa mucho la estacionalidad, porque eso te marcará la necesidad de estocaje que tendrás que hacer. Es muy importante eso. Pero bueno, eso es una cosa que, digamos, en el mundo industrial es muy común. Y bien, nosotros queremos llevar allí un residuo que ya hemos demostrado que en principio es complementario de ese, por lo tanto es bueno. No es te vamos a meter por el culo este residuo para que te vas a enterar. No, al revés. ¿Vale? Por lo tanto, hemos hecho el cálculo considerando una media de volumen 1,1, por lo tanto estamos hablando de masa 1,3, considerando las densidades asociadas al triturado vegetal y al FORM, que estamos hablando de 0,7 o 700 kilogramos de metro cúbico, ¿kilogramos? Sí, metro cúbico, correcto, y 300, 250 para el triturado, y nos da esa capacidad. O sea, el ADEO Rías Baixas podría absorber perfectamente, con trazabilidad, con control técnico, no de cualquier manera, 52.643 toneladas. Eso es un horizonte igualmente. Pero fijaros que ese horizonte es superior que el excedente que nosotros tenemos en los pueblos de toda la provincia si lo hiciésemos bien en los estadios anteriores. Ya sabemos que no somos Dios, pero vamos a ensayar a acercarnos a la divinidad, partiendo de la técnica. Pongo esa cosa de que si ellos compostasen su bagazo, como su bagazo es similar en características a la FORM, tendrían que emplear parte de su estructurante en ese bagazo, por lo tanto, podrían absorber menos FORM, ¿vale? Absorben menos, pero la producción de composta al final será la misma, porque viene de uno o de otro, pero la cantidad es la misma. Y ahora nos queda el último eslabón y ya cerramos el círculo. Lo que se produce ahí en sí mismo es un bien y devuelve los nutrientes al terreno. Y además devuelve no solo los de ellos, los de las bodegas, sino los que nosotros les vamos a intentar llevar. Pues bien, hagamos el cálculo. El cálculo nos da que las necesidades para todo el viñedo de Rías Baixas serían 75.000 toneladas aproximadamente año. Nosotros le proveemos, ya visteis, unas 22.000. Por lo tanto, aquí cerramos el círculo de sinergias. Y aún así, no llegamos a cubrir el 100% ni teóricamente de las necesidades. Tendrán que seguir importando abono químico y tendrán que complementar, pero cubrimos prácticamente un tercio. Yo creo que puede haber fallos de detalle, pero digamos en el cómputo global, en la estrategia global, no creo que haya fallos. Y me encantaría, los presentes o los que estén ausentes, que me lo dijesen. Y ahora entraría una parte, esto ya es hipotético, me queda apenas nada, pero como lo que quiero decir tampoco me apetece mucho decirlo, lo diré rápido. Nosotros queremos abrir una línea de financiación a este respecto. La queremos abrir porque creemos que es bueno para nosotros y bueno para aquellos que van a recibir lo que nosotros le mandemos, si se lo mandamos. Esa línea de financiación, que eso viene, es una iniciativa que yo bebo de vicepresidencia, lo que pasa es que yo juego un papel técnico y vicepresidencia un papel político, pero él nace ahí, o sea, el cerne de eso es cesario, y entonces le damos esa forma simplemente, lo atamos, lo constreñimos a lo que es la realidad, digamos, de los hechos concretos, ¿vale? Pues bien, ¿qué queremos promocionar? Eso. Bueno, pues entonces hay que promocionar dos polos, uno emite y otro recibe. ¿Quién emite? Los concellos. ¿Quién recibe? En este caso, las vitivinícolas. Ambos tienen que quererlo, a ambos les tiene que convenir y los números tienen que cuadrar. Bueno, pero hay que financiar, en la medida que nosotros tenemos, a ambos. Pues haremos una línea de financiación para aquellos concellos que hagan muy buenas recogidas, hiper buenas recogidas, a poder ser, de su FORM. Y otros que recojan ese FORM porque les va a venir muy bien. Habrá una línea de financiación para estos y una línea de financiación para estos. Estos para que emitan. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues nosotros vamos a financiar a los concellos para que les sea más barato recoger selectivamente que no selectivamente. Y después, a las bodegas, pues las bodegas van a recibir un input. En realidad debían pagar por ello, pero van a cobrar.
Ahora mismo estamos hablando de que cuando el residuo va a una estación de transferencia del Sogama está en los 70 euros IVA incluido, 62, 61 sin IVA, ¿vale? Pues nosotros vamos a ir a la mitad de eso, como pase de partida. Y si una bodega va a recibir X toneladas porque tiene esa capacidad que nosotros la pautaremos en función de su sarmiento, ¿vale? Entonces vemos, usted puede tener esta capacidad. Y si usted le va a cobrar al concello menos de la mitad de eso, le primamos más. O sea que cuando hagamos la resolución del concurso lo haremos en base a cuánto puede recibir y cuánto va él a cobrar de más o de menos y cuánto él se comprometa a financiar su propia instalación, o sea, la planta. Y eso es la base digamos, de lo que queremos generar, que se quedó parado, ya lo explicó ayer César, porque hay interpretaciones de la ley que son terribles, ¿no? Con el rollo de los mezclados, tal, pues la parte primera de la primera parte será la parte primera de la primera parte. Contratante. Gracias. Por último, Raúl Sala. Por último, Raúl Salanueva no puede estar aquí con nosotros, entonces va a hacer su presentación online. Es doctor en Ciencias Químicas y trabaja como jefe de sección de residuos del Servicio de Economía Circular y Cambio Climático de la Diputación Foral del Gobierno de Navarra y ha participado en la redacción de su normativa de gestión de residuos. Hola, Raúl. Hola. Hola, Raúl. Hola, Raúl. ¿Estás?
cost. Sí. Sí, dime. Sí. Ah, hola, ¿qué tal?
Hola, Raúl. Sí, hola. Vale, se te escucha y bueno, va el vídeo con algo de retraso, pero vale. Puedes empezar cuando quieras. Vale, comparto la pantalla. ¿Se ve la pantalla? Sí, ¿me oís? Sí, hola, ¿me oís? ¿Me oís ahora? Sí, 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 te escucha. Estaba compartiendo, pero no sé si ahora podéis verlo. Es que yo no tengo retorno cuando pongo... Estás en modo diapositivas, no estás en presentación. Eso es. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, perdonar todo este lío, pero bueno, intentaré contaros un poco la gestión que venimos Tienes haciendo que en ir arriba a Navarra. acción de presentación para que se vea la Presentaciones. pantalla completa. Es que está ahora en presentación, yo la tengo en presentación. Arriba, justo, en el borde superior de la pantalla. Tienes a doble pantalla y sería una sola. Opción de presentación. ¿Ahora? Ah, sí, perfecto. Ah, sí, vale. Sí. Gracias. Bueno, decía que muchas gracias por la invitación y voy a intentar contaros pues nuestra humilde experiencia en la gestión de residuos, especialmente lo que es el plan de residuos de Navarra. Lo orientamos de dos maneras, una parte planificación y otra que denominamos acompañamiento. La situación de Navarra, que se inició en el año 2017 con el plan de residuos, que se aprobó en diciembre del 2017, partía de una situación en la que la materia orgánica pues estaba implantada de muy escasa manera. Solamente digamos que la Mancomunidad de Montejurra tenía implantada una recogida selectiva y esta era de húmedo seco, que partía ya del año 1992. Los demás fueron implantando muy despacio, con distintos modelos, como tenéis ahí. Hay modelos de puerta a puerta, hay modelos de quinto contenedor discriminado, indiscriminado, etcétera, ¿no? Con lo cual partimos de una situación pues bastante dispersa, pero que permite pues a cada territorio adaptarse a lo que están haciendo. De hecho, la parte norte, todas las mancomunidades del norte están optando por modelos de recogida mediante autocompostaje, no tanto doméstico como comunitario. Una de las peculiaridades que se incluyeron ya en el propio plan de residuos era que era necesario que para la recogida de biorresiduos establecer unos objetivos de calidad, unos objetivos de limitación de impropios para determinar que esta recogida realmente lo era. No bastaba con tener un modelo determinado, sino que además había que cumplir con una serie de porcentaje de impropios. Y estos se fijaron en el propio plan de residuos y también en la ley foral que lo desarrolló, que ha sido la Ley Foral 14 de 2018. La situación que teníamos en ese momento de inicio del plan era una situación, pues, la verdad es que mal distribuida, con plantas que combinaban compostaje con biometanización y que también estaban utilizando otros residuos, bioresiduos, pero que no provenían exclusivamente de los residuos de recogida selectiva de materia orgánica. La implantación del plan sí que desde luego ha supuesto para nosotros un avance en ese intento de conseguir, como decía Francis Giro, que realmente ha sido imposible de cumplir el 50%. Nosotros no podíamos ser menos y estamos en el 46%, incluso en el 20 se ha visto una ralentización y se ha quedado en ese 46% de lo que ha sido el cumplimiento de objetivos de reciclado. Pero sí que hemos visto que la línea de tendencia ha mejorado notablemente cuando ha empezado la aplicación de este plan de residuos. Con todo ello, la recogida de bioresiduos a día de hoy podemos decir que está implantada en el 100% de la población, ya que la foto que tenéis ahí es del 2020 y llegaba al 84% de la población, pero como digo, a día de hoy se han incorporado ya la comarca de Sangüesa,
y la de Ribera, que va a permitir que en el año 2022 tengamos un despliegue del 100%. Claro, esto es despliegue. Otra cosa es que realmente la captación de residuos pues no llega, por supuesto, al objetivo que decíamos de ese 50% inicial. Hoy por hoy, y digo hoy por hoy al año 2020, estamos en una captura de 38% de bioresiduos netos. Esto supone 42.000 toneladas, que no está mal, pero que, como veis, pues bueno, va aumentando despacio y a pasos lentos, con lo cual necesitamos, por supuesto, incentivar cada vez más la captura de compost y de materia orgánica y materia orgánica de calidad. El plan de residuos también establece la zonificación para la ubicación de plantas de compostaje. Aquí veis el mapa de plantas de compostaje y tratamiento de fracción resto, y esta zonificación lo que quiere decir es que se permite su implantación en determinadas áreas que tengan que ver con inundabilidad, presencia de acuíferos, zonas vulnerables, etcétera, etcétera. Con todo ello se hace un mapa y esa sería la posibilidad de ubicar estas plantas de compostaje. ¿Qué ocurre? Que aquí en el plan se introduce el concepto que nosotros, bueno, se ha llamado plantas descentralizadas, se ha llamado de varias maneras. Nosotros aquí le quisimos llamar lo que denominamos plantas de escala, gestión de escala o gestión a escala de materia orgánica, de manera que con requisitos más suaves, no tan estrictos como son para las plantas de compostaje al uso tradicionales o industriales, vamos a decir, pudieran favorecer su implantación en el territorio. Y por lo tanto pudieran, como bien se está documentando, recoger residuos a escala local y tratarlos o devolverlos mediante compost a escala local también. La situación que se planteaba en el plan era que sí que era posible estas plantas de gestión de escala, pero también se combinaba con otras plantas que está previsto su construcción, y algunas de ellas de hecho ya están en marcha, en la que ya la distribución en el territorio empieza a ser un poco más coordinada. Bien, es verdad que, ya digo, aquí no aparecen esas plantas de escala porque no se fijaron como tal en el plan, y sería cuestión, el año que viene tenemos revisión del propio plan y sería interesante pues poder actualizar esto, incluyendo incluso posibles ubicaciones. Las medidas sí que están en ese plan y sí se habla de que hay que fomentar estas actuaciones. Como digo, depende de dónde, en las zonas en las que se pueda encajar su actividad y como se ha comentado también y se comentó ayer, la posibilidad de crear sinergias con explotaciones. Aquí viene el tema de agrocompostaje, donde sí vemos un interés para poder instalar este tipo de plantas y que tengan su encaje también para la recogida doméstica. Una de las cosas que ayer salió era que las entidades locales o mancomunidades, es decir, esas agrupaciones de entidades locales, pudieran ser los responsables, o son los responsables porque realmente son los competentes en el tratamiento. En el plan de residuos, nosotros sí que incluimos en el apartado 7 de gobernanza, incluimos la posibilidad de crear un ente público de gestión con una determinada cartera de servicios que podría ser una transición del actual consorcio que engloba más o menos a la mitad de la población de Navarra, por un lado, por el otro está la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, y pudiera gestionar no solamente los residuos domésticos como tales, sino también aquellos residuos de difícil gestión, de entre los cuales podía estar este que estamos comentando, es decir, que esa posibilidad de utilización o de uso del compost por parte de instalaciones agropecuarias pudieras tener una posibilidad de autorización a través de este ente o no. Situación, bueno, pues nos encontramos en la situación actual en la que la Ley Foral sí que reconoce este ente, la Ley Foral 6/1990 de Administración Local le da un poco más de contenido a este ente público, llamándolo Plan Mancomunidad de Planificación General, pero es verdad que no ha tenido desarrollo. Entonces, tenemos ahí un hueco que no se ha avanzado apenas en la incorporación de este ente único público de gestión, mayoritariamente doméstico, pero que también podía dar, como digo, solución a otro tipo de residuos. Lo que sí se ha desarrollado ha sido, y esto lo comentaba Ramón antes, la ley foral
2020 que sustituía a la Ley Foral 4/2005 que regula las actividades con incidencia ambiental. Y eso es verdad lo que ha comentado él, es ese fruto de trabajo que ha venido a raíz de la planta de compostaje de Josanea. La verdad es que ha permitido elaborar unos grupos de gestión de residuos que tienen que ver con la gestión de residuos que pueden ser con una incidencia ambiental menor, la posibilidad de tener un sistema más sencillo que lo que son instalaciones de compostaje de autorizaciones ambientales integradas o autorizaciones ambientales unificadas, un grupo que va por debajo de las integradas. Con lo cual, estaríamos en una licencia de actividad clasificada, es decir, el ayuntamiento otorga esa licencia y tendría la autorización sectorial, en este caso de residuos, para ese compostaje. Aquí veis que es grupo 3, instalaciones de compostaje a escala. Con lo cual, entendemos, simplificando la tramitación, puesto que tendríamos una licencia de actividad clasificada sin informe preceptivo del órgano ambiental, tendría una evaluación ambiental simplificada y tendría la autorización de la instalación de tratamiento de residuos, que esto se puede obtener todas ellas en un plazo relativamente breve de tiempo. De hecho, creo recordar que la instalación de Josanea obtuvo estas 3 en un plazo de 3 meses. Si está por ahí nos lo podrá confirmar. También Ramón ha comentado que este compostaje a escala tenía 2 aspectos administrativos y técnicos que se han reflejado, de hecho, en esta propia autorización de Josanea, en el sentido de poder simplificar esas autorizaciones y para ello cumplir de determinados requisitos administrativos, y que aquí tenéis algunos de ellos. Esto, como podemos pasar luego el PDF, pues podéis tenerlos más adelante. Sin decir que se limitan a los residuos biodegradables de cocinas y restaurantes y residuos de poda biodegradables, parques y jardines, limitando una capacidad de 300, 500 toneladas, podría ser también una capacidad que también vimos interesante, y también limitando la capacidad de almacenamiento. Además de esto, también se han incluido aspectos técnicos en la que es necesario justificar la capacidad del procesado, determinar el uso de las áreas, determinar la protección del suelo, si una permeabilidad determinada, lixiviados, distancias también a cauces, pozos, etcétera, incluso distancia a población. Con todo esto entendíamos que es necesario tener unos requisitos de autorización, pero que estos requisitos pueden ser también más sencillos de obtener. Un paso también importante en la simplificación y de cara a poder conseguir y obtener fondos ha sido la publicación de la Ley Foral 14/2018, que venía o viene dada del Plan de Residuos de Navarra y que ha creado el Fondo de Residuos. Es un fondo muy joven, puesto que únicamente ha habido 2 convocatorias, 2020 y 2021, que se han sacado de este Fondo de Residuos para promover pues actividades. Fundamentalmente han sido actividades de residuos domésticos generados por entidades locales, pero cada vez más se van a incorporar otro tipo de entidades privadas, también entidades privadas para residuos industriales y para residuos de construcción y demolición. El fondo está dotado anualmente de unos 5 millones de euros y creemos que puede ser un buen instrumento para conseguir pues desarrollar infraestructuras como esta que estamos comentando. Ya digo, es un fondo joven y todavía pues hay que pulir mucho. Una de ellas es los tiempos de tramitación, en la que realmente hemos visto pues que hay poco tiempo en su tramitación y poco tiempo para que las empresas presenten sus proyectos. Otro punto importantísimo, no solo el administrativo, que se está intentando pues simplificar, como he comentado, es la parte de acompañamiento. Y para nosotros fundamental está siendo lo que denominamos Oficina de Prevención de Residuos y de Impulso hacia la Economía Circular, en la cual no solo con campañas, porque ayer se ha comentado que las campañas parece que no son todo, y es verdad, pero hay que estar en ellas, hay que estar. Con esta oficina de prevención estamos viendo cómo la implicación no solo de los propios técnicos, que tienen que estar convencidos, y yo creo que ese factor de convencimiento es fundamental a la hora de transmitirlo a la propia sociedad, porque si no, no hacemos nada. Ese convencimiento estamos viendo y valorando unos muy buenos resultados en campañas como aquí tenéis algún ejemplo,
pero otra es el acompañamiento social. Y esto, y aquí traslado una diapositiva del Consorcio de Residuos, en la que, como impulso a la captación de materia orgánica, se está viendo que realmente es fundamental a la hora de buscar y concienciar a la población. De nuevo, comparto la que aquí tenemos pues, las reuniones que se han hecho con el consorcio en algunas de las mancomunidades, la implicación de la sociedad y de determinados colectivos, y se está viendo cómo los resultados en ese proceso son fundamentales. El modelo, al final, ya he dicho en el plan de residuos, no hay un modelo único. Estamos viendo que los modelos de recogida selectiva a través de puerta a puerta están consiguiendo muy buenos resultados, es verdad, pero en la parte norte también tenemos modelos de compostaje domicilio comunitario, y el modelo de agrocompostaje que aquí se está comentando, desde luego puede ser un modelo que también puede ayudar muchísimo a lo que puede ser el cumplimiento de los objetivos tan importantes que tenemos. Este factor de acompañamiento entendemos que es un factor fundamental a la hora de conseguir buenos resultados. Acompañamiento directo en colectivos, directo con personas, directo en las localidades, que exige una dedicación enorme, pero que hoy por hoy pues hay técnicos muy vinculados y con mucho interés que lo están haciendo de manera extraordinaria. Ahí tenemos, por ejemplo, a Joseba, que antes se ha citado. También está Óscar Rubio, por supuesto, del Consorcio de Residuos de Navarra, que está acompañando de una determinada manera, una manera realmente admirable todos estos objetivos tan importantes que tenemos. Y nada más. Con esto, muchísimas gracias por vuestra invitación. Muchas gracias. Quedamos ahora, bueno, finalizamos ahora la jornada. ¿Se escucha? Vale. Finalizamos ahora la jornada de la sección de mañana. Nos emplazamos a las 4, que empezarán las mesas redondas y en la que podréis hacer las preguntas y consultas que tengáis al respecto de las ponencias esta mañana. Muchas gracias.